Nuestra historia comienza con un poder oscuro masivo reuniéndose para acabar con el mundo. El héroe incluso se disculpó con todos por ser demasiado débil y reflexionó que Chris, nuestro protagonista, debería haber sido el héroe en su lugar. La heroína rogó a Evan que no dijera esas cosas, recordándoles a todos que hicieron lo mejor que pudieron, aunque estaba frustrada porque eso era todo lo que habían logrado. Luego comentó que si Chris, el genio, hubiera comenzado a aprender esgrima un poco antes, podría haber superado el nivel estrella y haberse convertido en un héroe de 10 estrellas. Si eso hubiera sucedido, Chris y Evan podrían haber sido capaces de detener el fin del mundo. El gran extra era el apodo dado a Chris debido a su increíble talento, que le permitía dominar cualquier cosa al instante, lo que le permitió dejar atrás un grandioso legado de logros. La travesía de este gran extra comenzó un día cuando tenía 20 años, cuando Chris escapó de su clan maldito y soñaba con el éxito mientras trabajaba en callejones. Allí notó una misión en el tablón, una invasión por el rey demonio de la carnicería, etiquetada como la misión de la era de la destrucción. Estaba reclutando un grupo para viajar con el héroe. Se inscribió, sabiendo que era una oportunidad única en la vida y juró lograr la grandeza para que cuando terminara la guerra, pudiera disfrutar de riqueza y honor a su gusto. Desafortunadamente, fracasaron al final. El dominio de la luz cayó finalmente en manos del rey demonio de la carnicería. Cuando escuchó al héroe Evan desear poder retroceder en el tiempo para ser seleccionado como héroe, Chris pensó para sí mismo que aunque pudiera regresar, no tenía la intención de repetir todo de nuevo. Una vida de sufrimiento era suficiente y no tenía sentido soñar con ello, no ahora que el mundo estaba al borde del colapso. El poder mágico oscuro estaba casi completo y todos podían ver que estaba a punto de estallar. Chris se dio cuenta de que era verdaderamente el final, y en sus últimos pensamientos, deseó que en su próxima vida, si existiera tal cosa, naciera hijo de una familia rica. Cerró los ojos aceptando el destino de toda la humanidad, pero cuando los abrió, se dio cuenta de que había retrocedido en el tiempo. Ahora estaba en el cuerpo de un joven maestro del Imperio Mágico. Chris se encontraba en el clan de Magia Oscura, uno de los 12 clanes que apoyaban el Imperio Mágico. Por lo que pudo deducir, había retrocedido 15 años en el pasado, regresando 5 años antes del inicio de la era de la destrucción. Creía que lo había visto todo en su vida anterior, pero nunca esperó ser testigo de bestias demoníacas cuidando un jardín. Además pronto descubrió en qué cuerpo había retrocedido, en uno llamado Christian Barón Casar. Recordó haberle preguntado a un amigo si Christian era un demonio de una familia secundaria, y su amigo confirmó que sí. Ella explicó que la casa del conde Casar era una rama del condado de los varones o del clan de Magia Oscura. Chris preguntó si era un clan relativamente débil, pero ella respondió que no, que aunque fuera una familia secundaria, tenía una buena posición dentro del clan de Magia Oscura, y sin mencionar lo ricos que eran, dudaba que hubiera un solo demonio en el Imperio Mágico que no los conociera. Su amigo agregó que había escuchado que tenían 2 sucesores potenciales, pero del hijo mayor, Christian, se sabía que era un verdadero despreciable, un eterno alborotador. El conde Casar finalmente había renunciado a él, sin embargo todo eso era noticia vieja. Chris preguntó por qué se consideraba noticia vieja y si Christian se había enderezado, y su amigo respondió que Christian había sido asesinado por sus propios parientes. Chris se cubrió de sudor frío al recordar esto, golpeó su mano contra el espejo con frustración. Todo lo que había querido era nacer en una familia rica y común, pero en cambio había retrocedido a esa vida. Exclamó desconsolado, ¿por qué aquí? ¿Por qué Christian? ¿Por qué el despreciable que estaba destinado a morir? No sabía qué hacer y forzó su cerebro a encontrar una solución. Entonces se dio cuenta de que había despertado en este cuerpo, uno con un nombre coincidentemente similar al suyo, hacía solo 3 días, y que Christian moriría en 2 años. El hecho de que Christian hubiera sido eliminado dentro de la casa del conde Casar, una familia que valoraba mucho el honor, probablemente significaba que Christian no servía para nada. Por lo tanto, Chris pensó que si simplemente se mantenía callado y bien comportado, podría evitar ese destino. Luego pensó que dado que había despertado como un niño rico, debería simplemente cuidar de sí mismo y disfrutar de la riqueza y el honor. Pero luego se dio una palmada en la frente al darse cuenta de que tal vida no iba a ser posible. El Ragnarok, el fin del mundo, y la razón por la que el rey demonio de la carnicería había comenzado la guerra era para ofrecer a la humanidad como sacrificio para completarlo. Recordó que para cuando descubrieron esto, ya era demasiado tarde, tanto el dominio de la luz como el Imperio Mágico habían encontrado su última perdición. Eso significaba que si quería sobrevivir, necesitaba detener el apocalipsis. Sabía que el rey demonio de la carnicería era quien había iniciado la guerra, pero el problema más grande eran los innumerables demonios en el Imperio Mágico que le eran leales. Para detenerlo todo, Chris creía que debía convertirse en alguien aún más poderoso que el rey demonio de la carnicería. Sabía que solo había una forma de hacerlo,
necesitaba convertirse en el emperador demonio y alcanzar la cima del imperio mágico. Se dio cuenta de que le habían dado 5 años antes de que comenzara la era de la destrucción y decidió intentarlo. Si tenía éxito, esa mansión y todo el imperio mágico serían suyos. Un momento después, el conde Khazar golpeó la mesa con rabia y gritó que estaba seguro de haberle ordenado quedarse en su habitación. Luego le preguntó si no tenía vergüenza de mostrar su rostro allí después de causar ese incidente no hacía mucho. Le advirtió que si se comportaba mal una vez más, él mismo le cortaría la cabeza. Chris permaneció en silencio, dándose cuenta de que el conde Khazar tenía una aura increíblemente intimidante, pero luego el conde Khazar se sorprendió cuando Chris explicó con calma que había venido a disculparse por todos los errores que había cometido hasta ahora. Chris sabía que si quería avanzar con su plan, debía deshacerse de la imagen de inútil que Christian había construido. El conde Khazar le preguntó qué acababa de decir y Chris respondió que realmente lo sentía por todo lo que había hecho y prometió que nunca volvería a suceder. Sin embargo, el conde Khazar le preguntó si esperaba que creyera tales palabras a solo unos días de su última desgracia y si pensaba que iba a burlarse de él. Miró hacia otro lado, preguntándose cuál habría sido el último lío en el que Christian se había metido antes de su regresión. Había oído tantas historias que ni siquiera podía escoger una. Aún así, admitió que parte de la razón por la que el conde había perdido la fe en él era culpa suya. Explicó que hacía 3 días había perdido una parte de sus recuerdos, y al intentar recuperarlos, reflexionó sobre sus acciones pasadas y se dio cuenta de lo equivocada que había estado su vida. Se disculpó una vez más de todo corazón. Sin embargo, el conde Khazar no estaba dispuesto a ceder y le recordó que ya había escuchado excusas como esas innumerables veces. Chris estuvo de acuerdo en que las palabras solas no significaban nada y le aseguró al conde Khazar que demostraría su valía a través de sus acciones de aquí en adelante. Luego rogó al conde Khazar que lo enviara a la cueva de castigo y juró quedarse allí durante un mes, decidido a mostrarle un lado diferente de sí mismo. La cueva de castigo, una prisión usada para demonios de alto estatus, era un lugar carente de luz donde todos los 5 sentidos humanos quedaban bloqueados. Incluso unos pocos días dentro eran suficientes para agotar la mente de una persona. Sin embargo, era el lugar perfecto para Chris en ese momento, ya que necesitaba un lugar para escapar de las miradas de los demás. El conde Khazar le preguntó si realmente quería confinarse en la cueva de castigo durante todo un mes, añadiendo que dudaba que Chris pudiera durar siquiera medio día, pero Chris respondió con confianza, afirmando que estaba completamente consciente de lo difícil que era ese lugar. Aún así, creía que era el mínimo necesario para ganarse la confianza del conde Khazar. El conde Khazar lo miró en silencio durante un momento antes de preguntarle si se daba cuenta de cuántas veces ya habían tenido esa conversación. Le recordó que cada vez solo terminaba decepcionado. Esto dejó a Chris sin palabras. Afortunadamente para él, el conde Khazar aceptó y dijo que lo dejaría intentarlo, dándole una última oportunidad, pero le advirtió que si nada cambiaba después de un mes completo, lo expulsaría del clan. Chris apretó el puño con fuerza, sabiendo que eso equivaldría a una sentencia de muerte. Había incontables personas que buscarían la vida de Christian una vez que perdiera la protección del clan. Aún así, respondió que lo entendía y luego le preguntó al conde Khazar si, para demostrar que había cambiado, le concedería una petición. Esto enfureció al conde Khazar, quien le dijo que sonaba arrogante, como si estuviera seguro de que saldría ileso, pero aceptó, jurando que si Chris podía demostrar que había cambiado, le concedería cualquier petición. El conde Khazar luego se alejó, corrigiéndolo con una fría observación, diciendo que eso no significaba que creyera que alguna vez sucedería. Un momento después, Chris estaba en su habitación, mirando fijamente algo sobre la mesa cuando Cox, el mayordomo de la casa Khazar y un medio vampiro, entró para informarle que la cueva de castigo había sido preparada. Chris colocó el objeto sobre la mesa y respondió que lo entendía. Siguió a Cox por el pasillo mientras los sirvientes susurraban entre sí que el inútil había voluntariado para entrar en la cueva de castigo. Especulaban sobre qué tipo de truco estaría tramando esta vez. Chris los escuchó mencionar el incidente reciente en el que había insultado a la joven dama del clan de magia venenosa, un incidente por el cual el conde Khazar tuvo que disculparse personalmente. Susurraban que había sido humillante salvar las apariencias ante un clan rival y se preguntaban cuándo él, un conocido inútil, finalmente maduraría. Algunos incluso comenzaron a apostar cuánto tiempo duraría en la cueva de castigo. Cuando Chris escuchó que la apuesta más alta era de 2 días, sonrió con suficiencia y siguió caminando en silencio, sin saber que alguien lo estaba observando. Finalmente llegaron a la cueva de castigo. 2 enormes guardias de pez estaban apostados en la entrada. Chris los miró y pensó que usar caballeros de la muerte como guardias era bastante adecuado para el imperio mágico. Comenzó a caminar hacia la puerta de la cueva, sin preocuparse por los guardias, siempre y cuando pudieran evitar que otras personas entraran en la cueva. Pero de repente alguien gritó, «Hermano mayor». Se dio la vuelta confundido y vio una cara familiar. Luego se dio cuenta de que era el hermano biológico de Christian, el estudiante modelo Tur Barón Khazar. Tur luego desenvainó su espada y la apuntó hacia él, lo que sorprendió a Chris, aunque se mantuvo tranquilo y simplemente lo miró a los ojos. Esto aterrorizó a Tur,
pero no podía demostrarlo. Calmadamente, Chris le preguntó qué quería de él, ya que no parecía estar allí para despedirse. Tur le dijo que sabía perfectamente que Chris era una vergüenza para la familia, y aunque no sabía qué tipo de problemas estaba planeando ahora, le advirtió que si mancillaba nuevamente el honor de la familia, lo mataría personalmente. Tur luego le preguntó si lo entendía y le informó que esa era su última advertencia, lo que hizo que Chris se diera cuenta de que probablemente fue Tur quien causó la muerte de Christian. Recordó haber conocido a Tur personalmente durante la Era de la Destrucción, cuando Tur era un demonio famoso por su magia maldita. Chris suspiró, pensando que Tur había sido lindo cuando era niño y había entrenado diligentemente, pero ahora era solo un mocoso frente a alguien como él, alguien que había enfrentado los horrores de la Era de la Destrucción. Chris empujó calmadamente la espada de Tur a un lado y le dijo que la moviera. Tur se sorprendió por su reacción y le preguntó qué acababa de decir, pero Chris simplemente respondió que entendía la advertencia y le ordenó que se fuera. Tur insistió en que hablaba en serio y comenzó a advertirle nuevamente, pero Chris se dio la vuelta y entró en la cueva de castigo, dejando a Tur atónito y sin palabras. Tur luego balbuceó, subiendo la voz para preguntar qué significaba esa actitud. Dentro de la cueva de castigo, Chris caminó más adentro y notó que ya no podía ver ni oír nada, solo quedaba la más débil sensación en sus dedos. Supuso que esto era intencional, para que los prisioneros aún pudieran sentir los objetos que llevaban consigo, de lo contrario podrían morir de hambre. Sabía que una persona común se agotaría mentalmente rápidamente en un lugar como ese, sin embargo eso era irrelevante para él. Había experimentado cosas peores durante sus días como cazador de tesoros y el aislamiento de los 5 sentidos era exactamente lo que necesitaba. Le permitiría mirar más profundamente dentro de sí mismo. Sin sus 5 sentidos, Chris no podría reconstruir su cuerpo actualmente dañado. Tomaría mucho tiempo y suerte, pero con las habilidades médicas que había sufrido para dominar como el médico divino, el arte de la compresión ósea que había modificado de las técnicas de modificación corporal que aprendió en el circo y las piedras mágicas de diversas propiedades, era ciertamente posible. Tomó una de las piedras mágicas con los dedos, pensando que no habría podido conseguir tales piedras considerando lo caras que eran, pero supuso que era uno de los lujos de estar en un clan de élite. Habían honrado sus peticiones, aunque era conocido como un inútil. Eso le recordó como en su vida anterior, incluso él y Evan habían luchado por conseguir piedras mágicas. Sacó las piedras mágicas sabiendo que tenía que empezar con la piedra mágica blanca, que purificaría las toxinas. Era un proceso aburrido, pero entendía que era esencial. Requería que limpiara meticulosamente cualquier acumulación de toxinas en su cuerpo usando mana blanca, sin embargo el más mínimo error podría causar un dolor ardiente en todo su cuerpo. Comenzó a purgar cada toxina de su interior, y en cuestión de segundos, estaba 100% purificado, habiendo completado el proceso sin siquiera lastimarse. Para él, fue pan comido. Por otro lado, en la oficina del conde, el conde Casar le preguntó a Cox cómo iba Chris. Cox respondió que Chris había entrado obedientemente en la cueva de castigo, pero le preocupaba que pudiera romperse tanto que ni siquiera podría pedir ayuda. Eso hizo que el conde Casar se preguntara si había sido un error enviar a Chris a la cueva de castigo. Recordó que Chris tenía un futuro tan prometedor cuando era niño, y no sabía qué había causado que se desmoronara tan repentinamente. Se preguntaba si su naturaleza talentosa lo había hecho arrogante. El conde Casar pensó que fuera cual fuera la razón, preferiría ver a Chris completamente arruinado o incluso muerto antes que viviendo una vida tan miserable, pero luego recordó el confiado juramento de Chris de demostrarlo con sus acciones. El conde Casar negó con la cabeza y se recordó a sí mismo no tener expectativas. Chris los había engañado demasiadas veces antes. Luego le preguntó a Cox si había notado algo inusual cuando Chris entró en la cueva. Cox se sorprendió por la pregunta y dudó en responder, lo que enfureció al conde Casar, quien le ordenó que no ocultara nada y que informara cada detalle. Cox admitió que Chris había llevado piedras mágicas a la cueva, incluida una piedra de sueños, un objeto que induce alucinaciones. Le dijo al conde Casar que dado que no conocían los efectos secundarios, deberían abrir la cueva de inmediato y sacar a Chris. Pero el conde Casar apretó firmemente el puño y respondió, no, si ese es el caso, dijo, deberíamos dejar que Chris muera. Un mes después, el conde Casar se encontraba frente a la cueva de castigo, pensando que Chris debía estar destrozado para entonces. De repente la puerta de la cueva se abrió desde el interior y el conde Casar se sorprendió al ver a Chris completamente bien y limpio. Chris salió y alegremente le dijo al conde Casar que había llegado y que lo estaba esperando. Salió de la cueva y se detuvo frente a él, preguntándole si se sorprendía y recordándole al conde Casar su promesa de regresar como un hombre cambiado. El conde Casar se llenó de lágrimas al ver la confianza en la mirada de Chris, una expresión que no veía desde que Chris era un niño. El conde Casar admitió que Chris había soportado con éxito el castigo. Chris se rió y le preguntó si eso era un cumplido, pero el conde Casar le dijo que no se creyera demasiado por algo tan menor y le recordó que aún no confiaban en él. Chris
Chris suspiró en respuesta, diciendo que eso solo significaba que tendría que esforzarse más y pensó en silencio que el conde Khazar era un viejo rígido. Supuso que el conde Khazar creía que apenas había soportado la cueva, pero no era el caso. Chris había estado tan ocupado entrenando que no tuvo ni un solo momento para sentirse aburrido. Primero optimizó su cuerpo para dominar el arte de la esgrima. Gracias a la piedra de mana blanca, cada célula de su cuerpo estaba llena de vida. Además, la piedra de sueños había sido un cambio de juego. Cox había intentado detenerlo de llevar la piedra narcótica de mana, pero con el tiempo, Chris se alegró de haberse mantenido terco. Las alucinaciones habían reducido drásticamente el tiempo necesario para la metamorfosis. Además, Chris creó 2 núcleos, uno de ellos siendo un hechizo de una estrella, luz. Pensó orgullosamente para sí mismo que era un maldito genio. No hace falta decir que Chris usó su núcleo de oscuridad para ocultar su núcleo de luz, sabiendo que los demonios causarían un gran alboroto si alguna vez lo descubrieran. Si las cosas hubieran terminado ahí, habría sido genial, pero luego una piedra mágica flotó cerca de él. Cuando vio que era la piedra de sueños, sonrió con sarcasmo y pensó para sí mismo que había sido un error dársela. Probablemente alguien había esperado que se drogara con ella y se desmoronara, pero Chris decidió aceptar ese desafío y planeaba usarla como un trampolín para su salto hacia adelante. Luego le dijo al conde Khazar que quería hacer una solicitud, ya que había cumplido su promesa. El conde Khazar le ordenó que hablara, y Chris pidió permiso para usar el campo de entrenamiento de los caballeros del Pantano Negro. Sin embargo, el conde Khazar respondió firmemente que alguien como él, un inútil, no tenía cabida allí. Le recordó a Chris que ellos eran una de las 3 órdenes de caballeros que apoyaban al clan de magia oscura, y que solo los caballeros más élite podían demostrar sus habilidades en ese espacio. Chris explicó que no pedía unirse a la orden, solo pediría prestado el campo de entrenamiento, porque creía que observar la valentía de los caballeros del Pantano Negro sería una influencia positiva para él. El conde Khazar lo consideró por un momento y accedió, pero le advirtió que no se comportara de forma vergonzosa frente a los caballeros. Chris respondió que entendía, y cuando el conde Khazar estaba a punto de alejarse, Chris lo detuvo diciendo que había algo más que quería pedir. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento de los caballeros del Pantano Negro, los caballeros estaban reunidos cuando notaron la aproximación de Chris. Susurraron entre ellos, preguntándose si no era el tonto joven maestro y preguntándose por qué estaba allí. Al escucharles, Chris se dio cuenta de que estaban difamando abiertamente al hijo del conde. Supuso que era porque estaban en el Imperio de Magia, donde la fuerza tenía más peso que el estatus. Había otra razón por la que Chris quería ir allí. Si podía obtener la carta de recomendación del subcomandante Melon, el conde Khazar le daría la llave de la biblioteca. Esa biblioteca era el tema de su segunda solicitud, ya que contenía todos los grimorios de magia oscura de la casa Khazar. Aprender magia oscura y acceder a esa biblioteca era esencial. Apenas un día antes, había preguntado al conde Khazar por qué había puesto una condición a la solicitud cuando Chris seguía siendo miembro del clan. El conde Khazar le recordó cómo había intentado vender un grimorio avanzado en el mercado negro a un precio barato. Chris quedó sin palabras y se preguntó qué tipo de vida había vivido su cuerpo antes que él. Confirmó para sí mismo que Christian realmente había sido un bajo inútil. En el presente, Chris caminaba por el campo de entrenamiento, completamente consciente de que su principal prioridad era ganarse el reconocimiento del subcomandante, pero entonces sombras aparecieron en su camino. Mirando hacia arriba, vio a un grupo de caballeros bloqueando su paso. Entre ellos estaba Tur. Tur le dijo que no era un lugar donde un gusano como él pudiera entrar a caminar casualmente. Aunque frustrado al ver a Tur nuevamente, Chris sonrió con una idea en mente. Pensó que podría ser una buena oportunidad. Luego le advirtió que regresara, acercándose mientras le decía que estaba seguro de que Chris no quería tirar a la basura la vida que tan estrechamente había salvado en la cueva de castigo. Chris suspiró y le preguntó a Tur si realmente podía mantener esas palabras cuando había sido su padre quien le había permitido entrar en el campo de entrenamiento. Tur se sorprendió al escuchar eso y no podía creerlo. De repente alguien se acercó por detrás diciendo que respetaba la decisión del conde, pero que él no era muy confiable. Cuando Chris se dio vuelta, vio que era el subcomandante Melon. También notó que ella estaba liberando una aura oscura de al menos 4 estrellas de fuerza, lo que le hizo suponer que su intención era asustarlo desde el principio. Sin saber que ya estaba acostumbrado a amenazas como esa, saludó respetuosamente a Melon, lo que la sorprendió. No podía creer que hubiera resistido su energía oscura. Luego les dijo que dado que el subcomandante también estaba interviniendo, no había forma de evitarlo. Él demostraría que estaba calificado para usar el campo de entrenamiento. Melon preguntó cómo pensaba hacerlo, quizás luchando contra uno de los demonios presentes, y en caso de ganar, le advirtió que su broma ya había ido demasiado lejos. Sin embargo, Chris respondió con calma que no estaba bromeando y solicitó que se abstuviera de usar energía oscura, ya que sabía que debido a su estilo de vida desenfrenado, su capacidad para manejar energía oscura estaba muy lejos de lo que podría haber sido, por lo que preferiría un duelo sin armas si fuera posible. Melon sabía que incluso para un duelo, permitir que el heredero resultara herido sería problemático. Le preguntó si realmente pensaba que tenía alguna oportunidad en una pelea sin armas. Él respondió que tendrían que verlo,
y le pidió que eligiera a su oponente. Luego, con un movimiento de sus dedos, señaló a Tur y le dijo a Melon que Tur sería adecuado. Tur estaba furioso y exigió saber cómo se atrevía a hacer eso. Melon le dijo a Chris que sería mejor encontrar un oponente más adecuado y le preguntó si era consciente de que Tur era un demonio de nivel 2 estrellas, un nivel que ningún niño de 13 años podría alcanzar sin un talento excepcional. No importaba si alguien tenía 13 o 23 años, ni siquiera rozarían la superficie de tal poder. Pero Chris no era un despreciable común y corriente, y lo sabía. Sacudió la cabeza y sonrió a todos diciendo que si tenía que probarse a sí mismo de todos modos, tenía más sentido luchar contra alguien más fuerte. Agregó que pensaba que luchar contra Tur sería lo mejor. Luego, mirando a Tur de manera juguetona, le preguntó qué pensaba y si tenía miedo de su hermano mayor. Eso enfureció aún más a Tur, quien aceptó el duelo. Momentos después, los caballeros los rodearon y gritaron a Tur que aprovechara la oportunidad para destruir a Chris. Dijeron que si enviaba a Chris de vuelta en una sola pieza, todos recibirían entrenamiento especial ese día. Chris ignoró los comentarios llenos de odio que le lanzaron y le preguntó a Melon cómo se decidiría al ganador, si la pelea debería continuar hasta que uno de los dos se rindiera. Melon no pensó y lo consideró insolente por ni siquiera saber su lugar, y reflexionó que sería agradable si Tur lo dejaba fuera de combate, llevándose una pierna o dos. Luego respondió que rendirse era demasiado aburrido, lucharían hasta que uno de los dos quedara incapacitado. Chris fingió sorpresa, y de forma juguetona, le preguntó a Tur si había escuchado las reglas y qué pensaba hacer ahora que todos esperaban que recibiera una buena paliza. Tur, furioso, lo llamó un tonto insolente y juró callarlo de una vez por todas, pero Chris de repente le dio un golpe en la cara con tanta rapidez que lo dejó atónito. Chris luego se burló, preguntando qué le pasaba y le informó con calma que la pelea ya había comenzado. Tur lo miró furioso e intentó devolverle el golpe, pero Chris lo esquivó. Sabía que esta pelea prácticamente era hacer trampa. Él ni siquiera había alcanzado una estrella y no tenía oportunidad contra alguien que manejaba energía oscura, sin embargo en un duelo sin armas. Chris había luchado en incontables campos de batalla en su vida pasada. Chris sabía que contando solo el poder que había obtenido del dominio de la luz y lo que logró en la cueva de castigo, ya estaba en nivel 3 estrellas. Los caballeros se sorprendieron al presenciar el choque, tartamudeando entre ellos sobre lo que acababan de ver. Tur se llevó las manos al estómago por el dolor y escupió sangre. Chris luego preguntó de forma burlona si estaba llorando y si quería que le soplara en esa herida, lo que enfureció aún más a Tur. Tur preguntó qué truco había usado Chris, y para él, ver a Tur en ese estado fue refrescante, pero mantuvo la calma y respondió que no había truco alguno. Solo le preguntó si no significaba que Tur era un poco demasiado débil. Ese comentario llevó a Tur al límite, liberando su energía oscura, y aunque estuvo de acuerdo con Chris, se llenó de furia. Chris ignoró la explosión, y de forma juguetona, le preguntó qué acababa de decir, ya que no podía escucharlo, pues había sido demasiado bajo. Tur estiró su brazo y se lanzó a gran velocidad hacia él, gritando que lo mataría. Chris esquivó su golpe por poco y comentó de manera burlona sobre su velocidad, luego lanzó una lluvia de puñetazos, pero Chris los esquivó todos con facilidad. Chris bloqueó uno de los brazos de Tur y disipó la energía oscura, lo que dejó atónito a Tur. Antes de que pudiera reaccionar, Chris le dio un puñetazo limpio en la barbilla, dejándolo inconsciente. Sabía, por experiencia, que la lucha se basaba en el instinto. Tur cayó al suelo, inconsciente, mientras los caballeros se quedaron con la boca abierta, sorprendidos e incrédulos. Chris se acercó lentamente a Tur mientras los caballeros susurraban entre ellos, preguntándose si Tur se habría confiado, tal vez había retirado su energía oscura para no herir demasiado a Chris. Para todos ellos, incluyendo a Melon, no tenía sentido, a menos que Tur lo hubiera hecho a propósito. Chris entonces se giró hacia Melon y le preguntó qué pensaba, si eso era suficiente para demostrar que estaba calificado. Ella respondió con calma que sí. Él la agradeció por reconocerlo. Por dentro, se sentía orgulloso y emocionado de que hubiera funcionado. Exteriormente, se mantuvo calmado y sereno, pensando para sí mismo que a partir de ahora, devoraría todo, tanto la esgrima como la magia. Días después, en su habitación, liberó su poder de magia oscura y vio que finalmente había alcanzado una estrella en magia oscura. Pensó para sí mismo que le había tomado más tiempo de lo esperado, ya que aún no estaba completamente acostumbrado a manejar la energía oscura y quedaba mucho residuo dejado por Christian. Sonó la campana mientras pensaba que tendría que elevar aún más su nivel para que fuera posible manejar el poder de la luz simultáneamente. Un momento después, apareció una criada fantasma. Era Marie, la sirvienta asignada a Christian. No podía creer que estuvieran usando a un espíritu malvado de alto nivel como criada, pero entendió que probablemente se debía a las constantes travesuras de Christian, que no podían usar a otra persona. Silenciosamente juró que definitivamente la reemplazaría más tarde y le ordenó que le trajera algo de jugo para beber antes de irse a entrenar. Ella le preguntó si debía preparar el jugo con sangre humana, pero él le ordenó que lo hiciera con fresas. Sin embargo, ella se acercó y le informó que el jugo de
de sangre sabía muy bien. Se asustó, pero logró insistir en que fuera de fresa. A pesar de ello, ella intentó sugerirle el jugo de sangre nuevamente, llevándolo al límite, por lo que él le gritó que trajera jugo de fresa. Un momento después de beber su jugo de fresa, Cox llegó y le preguntó si iba a entrenar, a pesar de que aún era temprano. Cox expresó su preocupación de que Chris estuviera forzándose demasiado, pero luego se corrigió y dijo que en realidad estaba contento y orgulloso de la diligencia de Chris, añadiendo que creía en él, incluso cuando los demás lo señalaban. Chris, sin embargo, lo miró con irritación. Liberó una ola de energía oscura y le preguntó, enfadado, quién se creía para decidir si creía en él o no. Le dijo a Cox que nunca le había pedido que creyera en él. Cox, sorprendido, hizo una profunda reverencia y se disculpó por haber sobrepasado sus límites, luego le deseó una buena sesión de entrenamiento antes de salir apresuradamente. Aún así, Chris estaba seguro de que algo no estaba bien con Cox. Poco después, Chris llegó al campo de entrenamiento y notó que las miradas de los caballeros eran más dóciles que antes. Puso su bolsa y se preguntó si ahora, con su guardia baja, sería posible ganárselos poco a poco. Luego comenzó a practicar con su espada. Uno de los caballeros lo observó por un momento antes de dirigirse hacia una tienda cercana, la oficina de descanso del subcomandante. El caballero entró en la oficina de Melon y le informó que Chris había aparecido nuevamente en el campo de entrenamiento. Melon se preguntó qué diablos estaba tramando y qué había sido realmente ese duelo. Recordó que los movimientos de Tur durante la pelea habían sido impresionantes, sin embargo aún no podía creer que Chris hubiera disipado la energía oscura de Tur en el momento perfecto. Comenzó a preguntarse si Chris podría ver a través del flujo de la batalla. Si eso fuera cierto, entonces quizás Chris incluso tenía el talento para superar al señor Echid de Aaron, el heredero directo de la familia principal. Pero luego los pensamientos de Melon cambiaron nuevamente. Se recordó a sí misma que Chris seguía siendo un despreciable que ya había perdido gran parte de su energía oscura debido a su estilo de vida desenfrenado. En su mente, debería haber sido imposible que él cerrara esa brecha ahora. De repente escuchó un fuerte ruido desde afuera y salió corriendo de la tienda para preguntar qué ocurría. Uno de los caballeros explicó que aparentemente Chris había tenido un pequeño conflicto con un escudero, y todos se sorprendieron al ver que Cannon, un demonio de una estrella, había caído al suelo. La revelación desató rumores y sospechas de que Chris podría haber alcanzado una estrella él mismo, dejando a Melon igualmente atónita. Chris, de pie con confianza, les dijo que había querido ser testigo de la legendaria destreza de los caballeros del Pantano Negro, pero hasta ahora no habían estado a la altura de su reputación. Luego les preguntó si nadie más se iba a levantar o si realmente eran solo una orden de caballeros cobardes. Sus palabras enfurecieron a los caballeros. Justo en ese momento, un caballero masivo dio un paso al frente y se presentó como Thorin. Chris sonrió al darse cuenta de que habían caído en su trampa y les dijo que vinieran hacia él. Thorin levantó su espada de madera para atacarlo. Chris sabía que nunca le enseñarían de buena gana a un despreciable inútil las técnicas secretas de los caballeros, así que no tuvo más opción que robárselas. Bloqueó el ataque de Thorin y contraatacó, observando de cerca el agarre, el ángulo y el movimiento fluido de los pies. Ajustó su agarre en la espada de madera, identificando la esgrima de barro de la que solo había oído hablar en rumores. Supuso que si la ejecutaba de manera aproximada, funcionaría. Copió la técnica de agarre y el movimiento de pies, luego cortó su espada de madera hacia la cara de Thorin. El golpe sorprendió aún más a Melon, y Chris sonrió orgulloso sabiendo que lo había ejecutado perfectamente. Minutos después, Thorin yacía derrotado en el suelo, y Chris se sentó sobre él. Los caballeros que rodeaban la escena entraron en pánico al ver que él era realmente tan fuerte, preguntándose si su núcleo de oscuridad realmente había sido destruido y cómo había alcanzado una estrella en medio de todo el caos. Melon, paralizada, se dio cuenta de que no se había equivocado después de todo. Chris miró alrededor y comentó fríamente que la exhibición había sido decepcionante. Añadió que parecía haber confiado demasiado en los caballeros, y que si sus habilidades eran tan patéticas, entonces quizás el subcomandante debería asumir algo de responsabilidad. Al escuchar eso, los caballeros entraron en pánico, preguntándose si deberían detener a Chris y pensando que estaba loco por provocar a Melon. Melon, apenas conteniendo su ira, le dijo que entendía su emoción por una victoria inesperada, pero le preguntó si no se estaba dejando llevar un poco demasiado. Chris se levantó y respondió desafiándola, sugiriendo que le mostrara las verdaderas habilidades de los caballeros del Pantano Negro. Melon entonces sacó la espada del caballero que llevaba a su lado, sorprendiendo a los caballeros, y envió un poderoso corte en su dirección. El suelo se agrietó profundamente por la fuerza. Furiosa, lo llamó despreciable y advirtió que podría encargarse de alguien como él en un segundo. Él le preguntó con calma si pensaba luchar contra alguien como él usando todo su poder y propuso que limitaran su energía oscura al nivel de una estrella y prohibieran el uso de magia oscura. También sugirió que usaran espadas de madera como armas.
Ella tomó la de madera y la apuntó hacia él, diciéndole que le rompería las piernas usando solo la mitad del poder de una estrella. Él le respondió con calma que pondría sus piernas en la línea y preguntó, ¿y tú? Ella respondió que todo le daba igual porque él no iba a salir caminando de allí ese día. Luego se lanzó hacia él y balanceó su espada con fuerza. Afortunadamente, logró bloquearla, pero ella era mucho más fuerte que él y luchaba para mantenerse firme. Luego lo bombardeó con ataques, pero él logró bloquear cada golpe. Los caballeros observando no podían creer que estuviera aguantando, considerando que se enfrentaba al subcomandante. Especulaban que quizás solo se debía a que el arma principal de Melon era una espada grande. Melon, por otro lado, sabía que no se trataba del arma. Por alguna razón, sus ataques no llegaban a Chris. Se recordó a sí misma que Chris era un debilucho de pies a cabeza, que no debería ser rival para ella, pero comenzó a cuestionar si lo que estaba sucediendo ahora era similar a lo que había pasado cuando luchó contra Tur. Y aún antes de eso, Chris sonrió al ver la confusión de Melon y le dijo que parecía que las cosas no iban como ella esperaba, lo que la enfureció aún más. Ella le dijo que se callara, luego apretó su agarre en la espada. Luego comenzó a reunir energía oscura en su espada y envió un poderoso corte en su dirección, rompiendo el suelo. Chris inmediatamente se lanzó hacia un lado, esquivando con éxito el golpe, y luego a gran velocidad, cargó hacia ella y la golpeó con la cabeza en la cara, dejándola sorprendida. Ella, instintivamente, se abrazó la nariz, aún más sorprendida cuando vio que estaba sangrando. Chris se sintió complacido de que su plan hubiera funcionado. Melon era una espada mágica, y mientras su magia oscura estuviera limitada, un lapsus en su defensa la dejaría incapaz de recuperarse solo con fuerza física, o al menos eso había juzgado Chris. Sabía que si Melon fuera una demonio puramente centrada en la espada, podría no haber funcionado. Melon rió fuertemente y admitió que nunca imaginó que usaría un cabezazo. Confesó que lo había subestimado demasiado y juró que a partir de ese momento, se concentraría. Él le señaló el cuello y le preguntó si la pelea no había terminado ya. Ella miró hacia abajo y vio un leve rasguño. Él explicó que la había arañado con su uña durante el cabezazo y le preguntó qué habría pasado si su uña hubiera estado impregnada de veneno. Aceptando la derrota, le dijo que mencionara su deseo, pero a cambio le pidió la oportunidad de luchar contra él de nuevo. Él respondió que si eso significaba un desempate, tendría que aceptar una segunda solicitud, a lo que ella asintió. Luego se acercó a ella, y en susurros, le preguntó si se arrodillaría ante él. Ella, sorprendida, susurró que entendía que era una condición imposible de cumplir. Su lealtad estaba con la familia principal del clan de magia oscura, la Casa Barón. Él susurró de vuelta que sabía que solo estaba allí en una excursión de la familia principal, pero le preguntó si eso no se resolvería si él llegaba a ser el joven señor del clan. Sorprendida, le preguntó qué quería decir con joven señor, llamándolo una tontería y recordándole que los 5 jóvenes señores cuyos derechos de sucesión habían sido reconocidos eran todos descendientes directos de la familia principal. Pero él respondió que no había ninguna regla que dijera que un miembro de una familia ramificada no pudiera convertirse en un joven señor, y en cualquier caso, aceptaba su doble solicitud. Luego le preguntó a Melon si podían tener su revancha en un mes, explicando que también necesitaba tiempo para entrenar. Añadió que la próxima vez pondrían límites claros. Ella le dijo que si ese fuera el caso, no tendría ninguna posibilidad de derrotarla, pero él simplemente respondió quién sabe, y dijo que pocas cosas en este mundo eran realmente imposibles, dejándola sin palabras. Luego hizo una elegante reverencia y le dijo que se verían en un mes. Internamente, juró que ese día le haría ver a Melon donde debía estar realmente su lealtad. Más tarde, presentó la carta de recomendación de Melon al conde Casar e informó que los fundamentos del demonio carecían de lo necesario, por lo que deberían poner más énfasis en el entrenamiento. El conde Casar examinó la carta en silencio y recordó el informe de Melon, donde mencionaba que Chris era un genio a pesar de su bajo rango de estrellas, que había derrotado fácilmente a otros con cimientos sólidos, y que incluso ella había sido derrotada por él. El conde Casar le pidió a Melon que confirmara si ella también había sido derrotada. Ella lo admitió y le dijo que había sido una pelea rara, una que de hecho, había disfrutado. El conde Casar miró a Chris y pensó, quizás esta vez sí ha cambiado de verdad. Chris se sintió desconcertado por la mirada del conde Casar y le preguntó si tenía algo en la cara. El conde Casar simplemente respondió, nada. Luego le concedió la llave de la biblioteca como había prometido. Después de recibirla, Chris salió de la habitación y levantó la llave con orgullo, felicitándose a sí mismo. No solo había obtenido acceso a la biblioteca, sino que también había logrado cambiar la mentalidad de Melon. Sabía que Melon era una demonio de la familia principal del clan de magia oscura y que durante la era de la destrucción, había sido activa como una demonio de 6 estrellas. Si quería tomar el control de todo el clan de magia oscura, necesitaba hacer de Melon una de las suyas. Chris entendió que aún no había ganado completamente a Melon, pero confiaba en que un mes sería suficiente. Su arrogante yo creía firmemente que era un genio. Mientras caminaba fuera de la oficina, pensó en la expresión del conde Casar y se preguntó si había sido una mirada de orgullo paternal. Tal vez los demonios también tuvieran apegos familiares. Quizás el conde Casar resultara ser un mejor padre que el que Chris tuvo en su vida pasada. Al entrar
entrar en la biblioteca, juró a su nuevo padre que no lo decepcionaría. Inmediatamente quedó asombrado por el contenido de la biblioteca. Había libros sobre magia sanguínea, estudios de invocación, estudios de maldiciones y más, todos temas prohibidos en el dominio de la luz. Tomó un libro de la estantería y comenzó a sacarlo, pero luego María apareció detrás de él y salió, sorprendiéndolo tanto que tropezó y gritó preguntando por qué estaba allí. Riéndose, ella le preguntó, ¿por qué más?, y explicó que una vez había sido la bibliotecaria de ese lugar, dejándolo aún más confundido. Luego Marie le preguntó si acaso y seguía siendo el mismo tonto de siempre, lo que le causó repulsión. Inmediatamente le ordenó que se callara, pero ella no dejó de decirle su hermano es mejor que él. Esto lo enfureció aún más y gritó nuevamente que se callara, pero ella solo se rió. Marie luego notó que el grimorio que había elegido contenía un hechizo de magia oscura de 4 estrellas llamado sello de vinculación, y le dijo que tal como estaba, no sería capaz de comprenderlo. Él cerró el libro de manera arrogante y le dijo que estaba bien porque él era un genio. Marie se quedó sin palabras durante unos segundos, luego actuó orgullosa y declaró que no solo era un genio, sino también guapo. Eso lo irritó y le dijo que no lo forzara. Luego le preguntó si había alguna razón por la que había elegido específicamente ese libro. Él respondió que sí, porque necesitaba atrapar una rata. Al día siguiente, estaba en el campo de entrenamiento haciendo la carrera matutina junto con los otros caballeros. Mientras corría, pensaba en quién podría ser la rata. El primer sospechoso era Tur, nadie en la casa lo despreciaba más por ser un inútil. El segundo era Cox, aunque Cox no era un descendiente del clan, tenía acceso libre a la cueva de castigo. Chris también sabía que entre los demonios, el poder era más importante que el estatus social, sin embargo Cox se aferraba a él constantemente, halagándolo. Sospechaba que podría ser incluso un tercer partido, aún no consciente de ello. De todos modos, quien fuera que estuviera detrás de todo eso claramente quería verlo en ruinas, especialmente después de que metieron la piedra de los sueños en la cueva de castigo. Detuvo la carrera y consideró si debería comportarse como el despreciable que querían que fuera. Sabía que quien más complacido se viera con su mal comportamiento probablemente era el culpable, así que maldijo en voz alta y gritó que era demasiado difícil. Luego se alejó diciéndole a los caballeros que disfrutaran su carrera. Los demás caballeros quedaron confundidos, preguntándose qué le pasaba. Más tarde, en la mesa de comedor, arrojó un plato de comida al suelo, lo que hizo que el conde Cazar se levantara furioso y gritara su nombre. Chris simplemente respondió que el sirviente debería haberle servido comida adecuada desde el principio. Luego les gritó a los sirvientes, ordenándoles que volvieran a hacerle la comida. El conde Cazar lo miró furioso y dijo que era un tonto por pensar que finalmente había madurado. Luego, decepcionado, se levantó de la mesa. Chris se sintió un poco mal, pero se recordó a sí mismo que era por el bien de la familia. Esperaba que el conde Cazar lo entendiera eventualmente. En los días siguientes, Chris quería que todos lo llamaran el demonio. Trabajó arduamente para difundir rumores de que había vuelto a ser un despreciable. Burlaba a las sirvientas durante la limpieza, gastaba dinero como si no valiera nada y atormentaba a todos a su alrededor. Un día, Marie vertió jugo en su copa de vino, lo que lo enfureció. Le gritó preguntándole por qué no lo dejaba beber vino. Riéndose, ella le dijo que estaba bebiendo vino, solo que sin alcohol. Eso lo enfureció aún más, y gritó que ella le había quitado el alcohol. Marie le explicó tranquilamente que él era menor de edad y no debería estar bebiendo en primer lugar. Él le preguntó por qué eso importaba si ya era un despreciable inútil. Luego ella le preguntó si realmente había decidido volverse un despreciable nuevamente, y dulcemente, agregó que sin importar qué, siempre se quedaría a su lado. Eso le dio asco. Liberó un hechizo oscuro y le recordó que ya le había dicho que estaba cazando una rata. Marie se sorprendió al ver la magia oscura y le preguntó si ya había dominado el hechizo de sello de vinculación. Él le respondió con orgullo que era un genio y que lo había modificado para que pudiera usarse incluso en un nivel de estrella inferior. Agregó que no había estado solo perdiendo el tiempo, sino que había estado trabajando duro, dominando varios hechizos. Pero de repente Tur irrumpió en su habitación, abriendo la puerta de golpe justo cuando Marie le preguntaba si él era verdaderamente un genio. Chris inmediatamente actuó como si estuviera borracho, soltando un eructo mientras le preguntaba a Tur qué sucedía y por qué estaba allí. Tur, furioso, exigió saber si realmente eso era lo mejor que podía hacer, gritando que pensaba que Chris había cambiado para mejor. Chris sonrió, dándose cuenta de que la ira de Tur era genuina. Ahora podía eliminar a Tur de su lista de sospechosos. Tranquilamente, le dijo a Tur que creía que había una rata en la casa. Tur, confundido, le preguntó de qué hablaba. Chris explicó que alguien quería verlo caer y que él pensaba hacer como si estuviera participando en su plan durante un tiempo. Tur preguntó si estaba diciendo que todo había sido una actuación, y Chris lo confirmó con un asentimiento.
Luego señaló con su copa de vino hacia la nariz de Tur y le dijo que incluso el vino era falso. Tur olió la copa y se dio cuenta de que era jugo. Le preguntó quién era la rata, pero Chris respondió que aún era difícil de decir. Por ahora solo tenían que esperar a que el cebo fuera tomado. Luego Chris tiró intencionadamente la copa de vino al suelo. Un sirviente corrió rápidamente a la habitación preguntando si había algún problema. Chris gritó que el vino no era lo que había pedido y ordenó al sirviente que le dijera al mayordomo que le trajera otra botella. El sirviente respondió nervioso que Cox estaba ocupado en ese momento. Chris preguntó si Cox estaba ocupado, luego dijo que iría a visitarlo él mismo, manteniendo su actuación de borracho. Tur se sorprendió de lo convincente que era la actuación. Minutos después, Chris llegó a la oficina de Cox y estampó la botella de vino sobre el escritorio frente a él. Cox le preguntó qué lo había llevado allí, pero Chris volvió a tomar la botella y derramó el líquido sobre la cabeza de Cox, balbuceando. Chris lo acusó de menospreciarlo, diciendo que el vino no era lo que había pedido. Cox se levantó inmediatamente e insistió en que no lo estaba menospreciando y que enviaría a alguien a buscar el vino adecuado de inmediato, pero Chris no estuvo de acuerdo y ordenó a Cox que lo consiguiera él mismo. Cox apretó los puños, frustrado, y le dijo que estaba en medio de algo. Chris respondió burlonamente preguntándole si pensaba seguir trabajando en ese estado y recordándole que debería cambiarse, así que mejor se apurara. Gruñendo los dientes, Cox intentó calmarse y aceptó. Se alejó sin saber que Chris lo estaba observando de cerca. En realidad, Cox luchaba por contener su ira, pensando que debía ser elogiado por su paciencia, pero sin poder suprimir la hostilidad que se acumulaba dentro. Una vez que Cox se fue, Chris miró los papeles sobre el escritorio, los examinó cuidadosamente y sonrió. Tenía la sensación de que Cox podría ser la rata. Si era así, probablemente estaría involucrado en tratos turbios relacionados con las finanzas, pero aún no tenía pruebas suficientes. Necesitaba una prueba más contundente. Colocó los papeles nuevamente en su lugar justo cuando Cox regresaba con la botella de vino que Chris había solicitado. Chris le agradeció y le preguntó si estaba molesto con él. Cox respondió inmediatamente que no, diciendo que nunca podría enojarse con él. Riéndose, Chris elogió a Cox y le dijo que aunque no sabía si debía decirlo, Cox era su favorito. Cox se inclinó y respondió que estaba muy agradecido. Luego Cox informó que tenía un mensaje para él. Cuando Chris le preguntó qué era, Cox dijo que sus amigos querían encontrarse con él en secreto en el lugar habitual. Eso dejó a Chris confundido. No estaba seguro de a qué amigos se refería Cox. Cox luego fingió estar preocupado, diciendo que preferiría que Chris no se asociara con ellos, aunque no era su lugar juzgarlos. Al ver la reacción de Cox, Chris respondió que iría a encontrarse con ellos, y Cox, a regañadientes, aceptó, actuando como si no tuviera otra opción. Chris sonrió por dentro, pensando que las cosas iban incluso mejor de lo que esperaba. Al día siguiente, en el lugar secreto de encuentro, sus llamados amigos expresaron su emoción, diciendo que habían oído rumores de que él había cambiado recientemente, pero que no lo creían ni por un segundo. Para ellos, siempre había sido el mejor entre ellos. Miró a la joven sirvienta que le servía vino y se irritó, pensando para sí mismo que tan basura era esa gente para hacer que una niña tan joven le sirviera bebidas. Los hombres levantaron sus copas de vino y el hombre gordo sugirió que bebieran. Chris levantó su copa de vino y olió el contenido. Los hombres le preguntaron qué estaba haciendo y le instaron a beber de una vez. En lugar de eso, arrojó el vino en la cara del hombre gordo. El hombre entró en pánico al ver el vino derramado y le preguntó qué pensaba que estaba haciendo. Chris respondió tranquilamente que sabía que habían alterado el alcohol sagrado. Por sus reacciones, adivinó que sabían perfectamente que algo había sido puesto en él. Intentaron explicar, pero él levantó un dedo y lo presionó contra la frente de la sirvienta, liberando un poco de magia luminosa, lo que la hizo caer en un sueño profundo. Ambos hombres se sorprendieron al verlo usar magia y le preguntaron si conocía la magia oscura. Chris golpeó el suelo con su pie, frustrado, diciendo que no era el momento para sorprenderse. Luego agarró a ambos por el cabello y estrelló sus rostros contra la mesa. Sin detenerse, continuó golpeándoles la cabeza contra la mesa hasta que le suplicaron que parara. El hombre gordo gritó preguntando por qué estaba haciendo eso y le rogó que se calmara. Chris sonrió y sacó algo de su chaqueta. Dijo que si después de esto aún no entendían lo que habían hecho mal, podían morir allí mismo. Luego reveló un cuchillo afilado. Momentos después, la habitación estaba hecha un desastre, con los dos hombres atados con cuerdas. El hombre delgado suplicaba con miedo por misericordia mientras Chris clavaba su cuchillo en el suelo, peligrosamente cerca de él, haciendo que el hombre se mojara del terror. El hombre delgado luego confesó que ellos habían sido ordenados a drogar a Chris y a incriminarlo después de matar a la chica. El hombre gordo añadió que quien dio la orden los había chantajeado usando su implicación en el tráfico de drogas ilegal, dejándoles sin opción. Chris preguntó quién dio la orden. El hombre delgado miró hacia otro lado, dudando en hablar. Chris empujó el cuchillo más profundo en el suelo y preguntó si querían que les cortara las manos. Gritando de pánico, el hombre delgado admitió que fue Cox.
Ambos hombres rogaron por sus vidas y prometieron hacer todo lo que Chris pidiera. Chris volvió a preguntar si lo decían en serio y si realmente lo juraban. Cuando asintieron frenéticamente, actuó como si no los hubiera escuchado, lo que los obligó a gritar que lo juraban. Sonrió, dijo que tomaría su palabra por buena y lanzó el hechizo de magia oscura sello de vínculo sobre ellos, colocando el sello en sus cabezas mientras gritaban de dolor. El hechizo surtió efecto y ambos hombres cayeron al suelo. Al día siguiente, Cox irrumpió en la oficina del conde Casar, en pánico, gritando que había un problema. El conde Casar le preguntó qué había pasado. Cox informó que Chris había cometido un asesinato. El conde Casar se levantó bruscamente, sorprendido. Cox continuó diciendo que parecía que Chris se había emborrachado la noche anterior, mató a la chica que le servía las bebidas y arrojó su cuerpo al río. Añadió que esto no era algo que se pudiera encubrir fácilmente y preguntó qué debían hacer. Chirriando los dientes, el conde Casar ordenó que llevaran a Chris a la corte de los Fiends y que invocaría su autoridad para un juicio inmediato. Mientras se alejaba, no se dio cuenta de la pequeña sonrisa satisfecha que se formaba en el rostro de Cox. Más tarde, en la corte de los Fiends, el conde Casar estaba de pie en el escenario mientras Chris permanecía en el banquillo de los acusados. Cuando el conde Casar terminó de leer los cargos, Chris negó todo con confianza y declaró que era inocente. Esta respuesta enfureció aún más al conde Casar, quien exigió saber cómo se atrevía a mentir en presencia de testigos. Chris, calmado, preguntó cómo podía haber testigos cuando no había sucedido nada y afirmó que debía haber algún malentendido, mirando disimuladamente a sus dos amigos sentados cerca. Luego llamó a la sirvienta y preguntó si la llamada sirvienta muerta de la que hablaban era la misma chica, lo que dejó sorprendidos a los dos hombres. La chica confesó que Chris la había llevado a su casa después de que recobrara la conciencia y le había dado dinero para ayudar a pagar su alquiler. Luego señaló a los dos hombres y reveló a todos que ellos eran los verdaderos culpables, ya que habían drogado la bebida de Chris. La sala del tribunal se llenó de confusión mientras la gente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Antes de que los dos hombres pudieran responder, Chris activó el sello de vínculo que había colocado en sus mentes, llevando la situación a su punto máximo. Los dos hombres comenzaron a entrar en pánico al ver a la sirvienta, pero luego sus ojos se pusieron en blanco cuando el sello de vínculo se activó. Ambos, bajo su influencia, confesaron que habían dado informes falsos bajo las órdenes de Cox para incriminar a Chris. Cox, ahora visiblemente en pánico, acusó a los dos hombres de estar diciendo tonterías. Se giró hacia el conde Casar e insistió en que era difamación, alegando que Chris y sus amigos estaban conspirando para incriminarlo. Cox gritó que la broma ya había ido demasiado lejos. Chris, imperturbable, suspiró, ya que esperaba que Cox reaccionara de esa manera. Luego se dirigió al conde Casar y le preguntó si podía hacer una solicitud como víctima en el incidente. El conde Casar preguntó qué era. Chris solicitó permiso para actuar como apoderado de la autoridad del conde Casar para interrogar directamente a Cox. El conde Casar se quedó sin palabras ante la solicitud, especialmente al ver la sonrisa confiada de Chris. Después de una pausa, el conde Casar aceptó conceder la autoridad y ordenó que Cox subiera al banquillo de los acusados. Cox intentó argumentar, pero el conde Casar lo ignoró y advirtió a Chris que si actuaba inapropiadamente, la autoridad le sería revocada inmediatamente. Chris aceptó y le aseguró que terminaría rápidamente. Chris subió al escenario y declaró formalmente que como representante del gran gobernante del Imperio Mágico, Su Majestad el Emperador Demonio, como miembro del clan de la magia oscura que gobierna la región oriental del Reino Mágico del Sur y como representante del conde Casar, comenzaría a interrogar al acusado. Se giró hacia Cox y le preguntó si juraba responder con sinceridad a sus palabras. Cox respondió que sí. Chris preguntó de nuevo, esta vez invocando la autoridad del Emperador Demonio, y Cox levantó la palma y juró nuevamente. En ese momento, Chris activó el hechizo del sello de vínculo sobre la cabeza de Cox, dejando a todos sorprendidos. Cox gritó de dolor al aparecer la marca en su frente. Los nobles presentes, como testigos, no podían creer que un simple niño hubiera lanzado un hechizo de magia oscura de 4 estrellas. Lo que no sabían era que el sello de vínculo que Chris había usado estaba modificado para funcionar incluso en un rango de estrella inferior, con una condición: el objetivo debía jurar 2 veces. Cox había caído directamente en la trampa de Chris. Cox gritó exigiendo saber qué había hecho Chris. Chris, en respuesta, le preguntó si no había jurado responder con sinceridad y luego cuestionó la razón por la cual Cox había contratado a esos dos hombres para incriminarlo. Mientras Chris controlaba el sello de vínculo dentro de la mente de Cox, el dolor se intensificó, forzando a Cox a admitir que alguien que conocía su corrupción lo había amenazado. Cox añadió que esa persona le había dado instrucciones para arruinar a Chris, por lo que había intentado sabotearlo desde que era joven, algo que el conde Casar apenas podía creer. Chris preguntó si Cox se refería al desfalco que había estado cometiendo durante algún tiempo e informó que ya lo había descubierto. Luego, acercándose más, Chris preguntó quién le había dado la orden. Cox rogó que parara, pero Chris apretó el control sobre el sello de vínculo. Cox gritó nuevamente y luego tartamudeó el nombre Seth. Chris no liberó el hechizo, presionando aún más hasta que Cox gritó el nombre completo: el segundo hijo del clan de magia oscura, Esquear. Chris luego liberó el hechizo,
y Cox, abrumado por el dolor y el miedo, intentó huir, sabiendo que probablemente lo mataría. Chris luego sacó la espada del caballero, y sin dudar, le cortó la cabeza a Cox frente a toda la corte. El conde Casar quedó atónito, incrédulo. Chris, calmado y sereno, se dirigió a la corte y declaró que bajo la autoridad prestada del conde, había ejecutado el juicio sobre el pecador. El conde luego le preguntó por qué esa era la decisión que había tomado. Chris respondió que si hubieran dejado a Cox con vida, la familia principal habría fabricado pruebas y encubierto el incidente. Mientras seguía pateando el cuerpo de Cox, añadió que no podían permitirse ser indulgentes. Más importante aún, tenía la intención de asegurarse de que todos los presentes recordaran la verdad de lo que había sucedido. Esto sorprendió tanto a Tur como a Melon, que estaban observando desde un lado. Luego les recordó que Sid había intentado sabotearlo, lo que causó visible preocupación en el conde Casar. El conde Casar abrió un portal y le ordenó que lo siguiera, lo cual Chris hizo sin dudar. Una vez que llegaron a otro lugar, Chris preguntó dónde estaban. El conde Casar respondió que era un campo de entrenamiento secreto y explicó que había demasiados ojos en la corte. Luego el conde Casar le preguntó si quería decir que Sid causaría más problemas debido al conflicto de sucesión. Chris asintió en respuesta. El conde Casar admitió que el poder y la autoridad de una familia están directamente ligados al sucesor que apoyan, y aunque la decisión de Chris podía haber sido correcta, aún le parecía apresurada. No obstante, dada la situación actual, no tendrían más opción que apoyar a la primera joven, ya que el primer joven Lord era un lunático sediento de sangre. Chris le dijo que había otra opción, él mismo se convertiría en el sucesor. El conde Casar quedó atónito y calificó la idea de una locura. Chris explicó que alguien de una rama familiar podría ser reconocido como sucesor si poseía la habilidad necesaria. El conde Casar le recordó que eso solo era una regla en nombre y rara vez se aplicaba. Chris respondió que no sabía nada sobre política, pero le preguntó por qué el conde Casar pensaba que Sid había intentado sabotearlo. El conde Casar respondió que Chris pudo haber sido más talentoso que Sid en su infancia, pero ahora estaba muy por detrás. Chris, con confianza, dijo que se pondría al día rápidamente y para eso necesitaba la ayuda del conde Casar. Le pidió al conde Casar que usara su autoridad para recomendarlo para participar en el sagrado derecho oscuro dentro de 2 meses. El conde Casar le advirtió que debía alcanzar 2 estrellas para participar y le preguntó si entendía que él recién había alcanzado 1 estrella. Chris, sin desanimarse, le aseguró que alcanzaría 2 estrellas en 2 meses. Cuando el conde Casar permaneció en silencio, Chris lo llamó padre y le pidió una vez más su ayuda. Días después, en el castillo del conde Casar, los rumores se esparcieron rápidamente sobre la transformación completa de Chris. Se decía que el conde Casar lo había estado entrenando personalmente, un entrenamiento tan difícil que incluso los caballeros más experimentados luchaban con él. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento secreto, Chris cortó fácilmente un enorme hongo, observando para sí mismo que debería atarlo usando la técnica de espada de barro y cortarlo utilizando la técnica de espada de guadaña negra. El conde Casar se quedó sin palabras al escuchar esto, ya que apenas había comenzado a enseñarle la espada de guadaña negra ese mismo día, pero Chris ya la había comprendido de inmediato. Apareció otro hongo detrás del conde Casar y Chris le preguntó si realmente tenía que abordarlo de la manera en que lo habían estado haciendo. Cuestionó si mantener las técnicas tan separadas realmente era eficiente, lo que dejó al conde Casar momentáneamente confundido. Chris luego se lanzó hacia el hongo, diciendo que sentía que debía haber un método más eficaz. Blandió su espada sin esfuerzo, cortando el hongo en un solo movimiento. El conde Casar notó que era la espada de barro y le preguntó cómo había logrado hacer eso. Chris explicó que las extremidades de los hongos humanoides eran lo suficientemente resistentes como para justificar la espada de barro, pero que las había envuelto en la energía de espada de guadaña negra. El conde Casar quedó profundamente impactado por dentro, sabiendo que un 1 estrella no debería ser capaz de lograr tal hazaña. Sin embargo, mantuvo una actitud calmada y admitió que la combinación era bastante poderosa. Sin embargo, advirtió que usar 2 técnicas a la vez dificultaría el uso de maldiciones. Chris respondió que era muy fácil. Luego demostró una técnica combinada usando tanto la espada de barro como la espada de guadaña negra mientras desataba magia de maldición simultáneamente. Comentó que apenas era un inconveniente. En ese momento, el conde Casar ya no pudo ocultar su asombro. 15 días después, estaba acostado en el campo de entrenamiento, exhausto, quejándose de que correr era demasiado difícil, no era algo que pudiera hacer a medias, especialmente porque la resistencia era crucial para aumentar su nivel de poder. Alguien luego bloqueó la luz del sol de su cara y le preguntó si ya estaba agotado. Era Melon. Ella le recordó que el duelo no estaba tan lejos y dijo que esperaba con ansias el día prometido. Él notó que ella siempre llevaba esa intensa presencia y se sentó, asegurándole que estaba haciendo lo mejor que podía para cumplir con sus expectativas. Melon reconoció su increíble crecimiento, pero señaló que aún era un 1 estrella. Ella advirtió que si no lograba cumplir con sus expectativas, nunca conseguiría que se arrodillara ante él. Él se levantó y admitió que eso podría ser cierto,
pero incluso entonces creía que aprendería algo del duelo, así que no sería en vano. Melon se rió y le dijo que todavía estaba lleno de energía. Caminó alejándose, esperando que él superara sus límites y la entretuviera. Él sabía que ella era actualmente una de las mejores 4 estrellas. Dentro de un solo nivel, había 3 niveles separados, inferior, medio y superior. Chris, siendo un 1 estrella superior, todavía estaba muy por debajo de Melon. Sin embargo, Chris también sabía que provenía de una familia rica. En otras palabras, se consideraba a sí mismo un guerrero billetera. Al día siguiente, le preguntó a Marie si había terminado de empacar su bolsa para la salida. Ella, orgullosa, le confirmó que sí, y luego dio una vuelta mostrando su vestido. Le dijo que era su primera salida juntos, por lo que se había vestido para impresionar. Él se sorprendió al escuchar eso y gritó que nunca dijo que ella iría con él. Marie solo se rió y actuó tímida, diciendo que sabía que él debía estar preocupado de que tuviera un golpe de calor. Añadió que era un placer para ella servirle, lo que solo lo frustró más. Él le preguntó cómo un avancée podría sufrir un golpe de calor. Luego recordó cómo días antes le había preguntado al conde Casar si podía cambiar a una sirvienta humana. El conde Casar le había respondido que no podía porque ya se había establecido un contrato de maestro-sirviente con Marie. Le explicó que una avancée de alto rango no podría ser gestionada sin tal contrato. En pánico, Chris le preguntó si había alguna forma de anularlo. El conde Casar suspiró y respondió que creía que necesitaría compartir un beso profundo con Marie y le recordó que había estado bastante borracho el día en que se hizo el contrato. Chris se rascó la cabeza con frustración, pensando que el conde Casar era de poca ayuda y culpando a Christian, como siempre, de ser un inútil. De vuelta en el presente, le dijo a Marie que no podía ir porque se dirigía a un lugar lleno de gente. Marie se veía decepcionada y dijo que había estado esperando con ansias la excursión. Él trató de explicarle que su energía espiritual podría dañar a los demás, pero ella comenzó a llorar y le dijo que había estado confinada en la mansión durante décadas. Al ver sus lágrimas, él se quedó boquiabierto. Al final, aceptó a regañadientes dejarla ir, pero le ordenó que no se mostrara ante los demás. Ella lanzó corazones al aire, le dio las gracias emocionada y lo elogió por ser el mejor. Él simplemente se dio la vuelta y le dijo que lo siguiera. Mientras caminaban por el castillo, Marie le preguntó a dónde iban. Él respondió que se dirigían a un lugar donde podría obtener ganancias. Marie levantó su falda para mostrarle un puñado de monedas y le dijo que ya tenía bastante dinero. Él entró en pánico y gritó que no era mucho, luego le ordenó que devolviera el oro. Marie, confundida, preguntó si se trataba de oro o de la propiedad de un terreno. Él respondió que estaba equivocada. Cuando ella preguntó qué era en realidad, explicó que era algo que solía usar antes. Luego abrió la puerta de la carreta, solo para sobresaltarse al ver a Tur ya dentro, diciéndole que estaba tarde. Chris le preguntó qué hacía allí, a lo que Tur respondió que estaba allí para vigilarlo por si empezaba a comportarse como un despreciable nuevamente. Chris le aseguró que eso no ocurriría y dijo que simplemente iba a jugar a los dados, lo que sorprendió a Tur. Explicó que ellos eran demonios, y estar cerca del alcohol y el juego era prácticamente algo esperado. Añadió que el juego incluso era recomendado por el emperador demonio y que había una razón por la cual era legal. A pesar de esto, Tur insistió en que lo seguiría, lo que confundió a Chris. Se sentó frente a Tur y le preguntó si estaba preocupado por su hermano mayor. Tur se sorprendió por la pregunta y tartamudeó, preguntando por qué debería estar preocupado. Rápidamente gritó que solo le preocupaba que Chris deshonrara a la familia. Cuando la carreta comenzó a moverse, Chris le dijo a Tur que para alguien como él, un pequeño nerd, probablemente sería demasiado estimulante. Le preguntó si Tur siquiera conocía las reglas. Tur respondió bruscamente diciendo que el juego era solo un juego de cartas y juró que aplastaría esa nariz arrogante de Chris. Chris, siguiendo el juego, fingió tener miedo y dijo que estaba aterrorizado. En verdad, sonrió cálidamente por fuera, pero en sus pensamientos arrogantes llamó a Tur un dulce niño de verano, ya confiado de que el tonto de hoy era Tur. Un momento después, llegaron a un enorme casino-castillo. Tur comentó que nunca imaginó que un edificio pudiera verse así, mientras que María añadió que su corazón comenzaba a acelerarse. Chris le dio una máscara de tigre a Tur y le dijo que dejara de actuar como un campesino y se la pusiera. La entrada requería que sus identidades estuvieran ocultas. Luego le ordenó a Marie que permaneciera oculta para que nadie pudiera verla y se inclinó para susurrarle algo, lo que la sorprendió. Riéndose mientras se iba, Marie dijo que cumpliría su orden mientras Chris se ponía su máscara negra. Tur preguntó a dónde iba Marie, pero Chris simplemente le dijo que no era algo de lo que debería preocuparse y sugirió que entraran. Los nobles y sirvientes dentro del lugar hicieron una pausa y dirigieron su atención hacia ellos en el momento en que entraron. Sin embargo, Chris y Tur, tranquilos, fueron vistos por los nobles como unos recién llegados ingenuos, nacidos y criados como tontos, caminando directamente a la boca del lobo. Chris luego se volvió hacia Tur y le preguntó si quería hacer una apuesta sobre quién podría ganar más dinero en una hora. Ofreció que si ganaba, Chris lo llamaría hermano mayor durante un mes. Tur preguntó si lo decía en serio, y Chris lo confirmó, pero añadió que si Tur perdía, tendría que llamarlo hermoso, honorable rey,
emperador, majestad, hermano. Tur estaba confundido, pero Chris le dio un paquete de dinero y le dijo que no tenía que aceptar el desafío si tenía miedo. Enfurecido, Tur le arrebató el dinero de las manos y preguntó quién había dicho algo sobre tener miedo, luego se apresuró a jugar con determinación ardiente, declarando que iría primero. Chris se sentó en una mesa de cartas. Un anciano a su lado dijo que claramente sería su victoria y comentó que si jugaba un poco más, probablemente ganaría mucho, ya que era bastante bueno. Chris actuó emocionado y comentó en voz alta que su suerte era excelente ese día, pero sabía exactamente cómo funcionaban estas estafas. Al principio, la casa dejaba ganar una cantidad modesta a los novatos para aumentar su confianza, y una vez que el objetivo se volvía demasiado confiado, lo inducían a apostar en grande. Chris conocía bien esta rutina. Pronto escuchó a Tur gritar que no tenía sentido, estaba seguro de tener una buena carta. Chris sonrió con malicia, pensando que Tur ya había caído en su trampa. Con tono burlón, le preguntó a Tur por qué no se iba a casa a dormir, lo que enfureció a Tur. Tur respondió bruscamente preguntando si Chris también no estaba perdiendo dinero. Chris respondió que solo había perdido 500 rupias. Tur entonces gritó que él había perdido alrededor de 1000 rupias, lo que provocó susurros en las mesas cercanas. Chris se alegró de notar que los jugadores a su alrededor ya habían marcado a Tur como un tonto. Estaba seguro de que un estafador lo atraparía pronto. Le preguntó si Tur pensaba seguir jugando. Tur, enojado, le arrebató más dinero de las manos y declaró que seguiría jugando. Cuando Tur se dio vuelta para continuar jugando, Chris, en tono burlón, le recordó que él había intentado detenerlo, pero en verdad quería que Tur perdiera tanto como fuera posible para que se convirtiera en el cebo perfecto. Un momento después, Tur estaba sentado seriamente en la mesa, mirando sus cartas sin notar al sirviente y al estafador a su alrededor, que lo estaban engañando en silencio. Chris luego vio al hombre junto a Tur golpear su rodilla con la mano, exactamente la señal que había estado esperando. En ese momento, María apareció invisiblemente a su lado y le informó que había localizado a los hombres que había mencionado. Chris la elogió por su excelente trabajo, mientras Tur, al fondo, perdía la cabeza después de perder 10.000 rupias. Minutos después, Chris llegó al lugar objetivo con la ayuda de Marie y le ordenó que abriera la puerta, lo cual hizo. Al entrar, los demonios dentro se sorprendieron y de inmediato bloquearon su camino, exigiendo saber quién era. Chris se quitó la máscara y les preguntó si no lo habían reconocido ya. La realización llegó rápidamente cuando adivinaron que era el maldito joven amo, y luego le preguntaron qué negocios tenía allí. Chris les ordenó que llamaran a su maestro. Poco después, Grantel, el líder del gremio de mercaderes Grant, apareció con una expresión preocupada y le preguntó si Chris había venido a visitarlo. Chris sabía que Grantel tenía la reputación de ser muy talentoso como comerciante, pero en realidad era una persona corrupta. Chris le dijo que había venido a hablar en privado. Grantel preguntó de qué se trataba y Chris respondió que la gente de Grantel había engañado a su hermano menor, alguien de quien se preocupaba profundamente, y aún así tenía la audacia de actuar como si no supiera nada. Grantel se sorprendió y preguntó si Tur era el hombre de la máscara de tigre. Chris lo confirmó y le recordó que Tur era el héroe del conde Khazar. Grantel rápidamente intentó distanciarse del incidente, alegando que él solo gestionaba el casino y no tenía parte en lo que otros hacían. Chris le preguntó si quería morir en ese momento. Marie se reveló en su verdadera forma como un avancée, lo que aterrorizó completamente a Grantel. Inmediatamente cayó de rodillas y se disculpó, explicando que si hubiera sabido que Tur era el hijo del conde Khazar, nunca habría permitido que sucediera algo así. Grantel suplicó por su misericordia. Chris le preguntó si sus palabras no eran solo promesas vacías, a lo que Grantel insistió que eran sinceras y que los compensaría. Cuando le preguntaron cuánto, Chris respondió con 1.000.000 de rupias, lo que sorprendió a Grantel. Grantel explicó que no tenían esa cantidad de dinero a la mano. Chris luego solicitó 200.000 rupias en su lugar. Grantel, sabiendo que esa cantidad representaba toda su fortuna, preguntó si eso realmente sería suficiente. Chris respondió que sí, pero añadió que también había algo más que necesitaba de ellos. Grantel, ahora temblando, preguntó qué era. Un momento después, tras comprar armas, Marie comentó incrédula que había usado las 200.000 rupias que extorsionó para comprar equipo de batalla. Ella dijo con orgullo que realmente había sido un gran plan. Chris estuvo de acuerdo con confianza. Marie luego señaló una espada que Grantel le había dado, reconociéndola como Grunade, una espada sagrada que una vez fue obtenida por un héroe que ofreció su alma. Mencionó que muchos demonios la habían buscado, ya que fue el arma utilizada tras la caída de ese héroe, aunque ahora estaba oxidada. Chris respondió que estaba bien, que todo era parte del plan. Luego le dijo que se callara y le entregó algo, preguntándole si tenía razón al suponer que ella había seguido mirándolo antes. Marie vio que era un collar con un colgante en forma de flor. Chris explicó que era un regalo para ella, diciendo que pensaba que nunca podría dejar atrás sus arrepentimientos sin él. Dijo que se lo daba para que pudiera encontrar rápidamente la paz y seguir adelante, y le advirtió que no lo malinterpretara. María admitió que tanto antes como después de su muerte, esta era la primera vez que recibía un regalo como ese. Le agradeció de todo corazón. Chris respondió que no era nada y le dijo que debían regresar a casa.
Ella aceptó felizmente, abrazando el collar que le había dado mientras caminaban. Prometió poner todo su corazón en devolverle el favor y dijo que ahora haría su jugo de sangre aún más delicioso que antes. Él se sorprendió y le recordó que le había dicho que no bebería nada de eso. Gritó que ella estaba pagando su bondad con enemistad. Marie, luego casualmente reveló que la sangre ya estaba mezclada en el jugo de fresa que había estado bebiendo todo este tiempo. Asqueado, preguntó si estaba bromeando y le dijo que dejara de hacer comentarios horribles. Luego se detuvo de golpe, sintiendo que había olvidado algo. Decidió que no era importante y eligió ignorar la sensación, suponiendo que le volvería a la mente más tarde, sin saber que había dejado a Tur atrás en el casino, temblando de rabia, con solo una rupia a su nombre. Al día siguiente, temprano en la mañana, Tur irrumpió en su habitación enojado y lo llamó. Chris se despertó confundido justo cuando alguien le quitó la almohada de debajo de la cabeza. Al sentarse, Tur, enfurecido, le exigió saber por qué lo había abandonado, gritando que casi lo habían vendido como esclavo de deuda por su culpa. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había olvidado. Tur gritó que tenía suerte de que alguien lo hubiera reconocido. Bostezando, Chris se disculpó con Tur y adivinó que Grantel lo había ayudado. Luego le preguntó a Tur si no lo estaba llamando de manera incorrecta y le recordó que había perdido la apuesta y necesitaba cumplir su promesa. Le dijo a Tur que lo llamara estimado rey, emperador, majestad, hermano, como habían acordado, lo que dejó a Tur momentáneamente sin palabras. Tur tembló de rabia e intentó decirlo lo mejor que pudo, mientras se sacaba los mocos, pretendiendo no oírlo. Luego rasgó la almohada por la mitad y le gritó el título, estimado rey, emperador, majestad, hermano. Sacó su moco con un guiño y le dijo en tono burlón a Tur que se asegurara de respetarlo y esforzarse también para hacerlo bien. Esto enfureció y disgustó a Tur, dejándolo sin palabras. Tur salió furioso gritando que algún día se vengaría y le advirtió que se preparara. Chris sonrió, dándose cuenta de que el adorable Tur, que crecería para intentar matar a Christian, probablemente todo esto fuera por culpa de Christian. Luego recordó a Sked, el hijo de Langun, el líder interino del clan de magia oscura y el actual joven señor de rango 1. No sentía mucho hacia Sked, ya que no era el verdadero Christian, pero sabía que si quería convertirse en el joven señor, no podría evitar un enfrentamiento con él. Planeaba saldar esa cuenta de hermano pronto. Aún así, pensó que para hacerlo necesitaría ganarse el apoyo de Melon. Luego miró a su lado y vio la bolsa de armas con Grunade descansando junto a ella. Se vistió y se acercó a Grunade, sabiendo que en algún momento, incontables demonios habían intentado empuñar la espada sagrada. La razón por la que ahora Grunade era tratada como una simple antigüedad era porque nadie había podido empuñarla. Decidió ver cómo reaccionaría él. La levantó por la cadena que la envolvía, pero liberó una oleada de electricidad, electrocutándole la mano y forzándolo a soltarla. Sorprendido, se dio cuenta de que estaba rechazando la energía oscura y pensó que eso era de esperarse, ya que era un artefacto hecho para canalizar el poder sagrado de la luz. Sin embargo, creía que al final, seguía siendo solo un arma, y si pudiera analizar el mecanismo que causaba el rechazo de la energía oscura, podría usarla. Sacó un martillo de la bolsa y comenzó a golpear Grunade. Esta emitió más electricidad e intentó resistirse, pero él ignoró el dolor y la golpeó nuevamente, solo para que el martillo se rompiera en pedazos. Luego sacó dos martillos más de diferentes tipos. Le dijo a la espada que ya se sometiera, porque pensaba golpearla toda la noche, lo que hizo que Grunade temblara de miedo ante su determinación. Unos días después, en los campos de entrenamiento secretos, el conde Khazar estaba de pie junto a Tur y una dama. Le preguntó si sus preparativos estaban listos. Tur respondió afirmativamente, luego preguntó quién era la dama con ellos. Al mirar más de cerca, adivinó que la había visto en alguna parte antes. Cuando la dama se giró para mirarlo, él la reconoció inmediatamente y la saludó respetuosamente. Era la comandante de los Caballeros Sombras Negras, Marion. La comandante le respondió con un saludo, comentando que había pasado un tiempo. Marion era la hija del jefe del clan anciano, el maestro del clan de magia oscura, y la hermana mayor de Kontar y el vizconde Langam. Como protectora del jefe del clan anciano, estaba a cargo de misiones secretas y de la vigilancia interna, una élite entre las élites del clan de magia oscura. Esto hizo que se preguntara por qué una figura tan significativa había aparecido allí. El conde Khazar luego explicó que Marion había venido por asuntos relacionados con Cox y que su visita era no oficial. Marion se rió y dijo que Aseid había cometido una acción bastante descarada. Chris comenzó a preguntarse si Marion planeaba proteger a Sked, lo cual sería problemático. Le dijo a Marion que parecía que el jefe del clan anciano tenía mucho tiempo libre si se ocupaba de asuntos tan triviales. Ella respondió que era una osadía asumir eso, ya que el jefe del clan no tenía interés en los pleitos de los niños, sino que parecía estar interesado en él, lo cual lo sorprendió. Aún así, consideró que esta podría ser una oportunidad para ganarse el favor del jefe del clan,
pero luego Marion cuestionó si era valentía o una tontería. Recordándole que aún no había alcanzado el rango de 2 estrellas y ya estaba desafiando a Melon, le pidió que cancelara el duelo. Chris apretó Grunade y agradeció a Marion por su preocupación, pero dijo que tenía sus propios planes, todo mientras desenvainaba las cadenas de la espada. Marion se sorprendió y le preguntó si esa espada realmente era Grunade. Le dijo que oficialmente se había vuelto loco. Siempre había sabido que era un problemático, pero no hasta ese punto. Luego se giró hacia el conde Khazar, llamándolo por su primer nombre, Redón, y le preguntó si aún mantenía su afirmación de que Christian había cambiado para mejor. Redón lo confirmó, pero Marion desafió su creencia, señalando que este era el mismo Christian que ahora tenía la intención de usar una espada sagrada en un duelo. Le preguntó a Marion si no se le permitía usar una espada sagrada y declaró que lo único que importaba era la victoria, sin importar qué método o truco fuera necesario. Marion le informó que incluso el jefe del clan anciano había fracasado en dominar a Grunade y le advirtió que el poder sagrado de la espada lo reduciría a cenizas. Él simplemente preguntó si eso era así y retiró la funda de la espada. Marion gritó que era peligroso, pero él empuñó con éxito la espada frente a ellos, dejándola sin palabras. Luego Marion le preguntó si era una réplica. Él lanzó Grunade hacia ella y le preguntó si quería comprobarlo por sí misma. Ella atrapó la espada, pero de inmediato liberó una oleada de electricidad al percibir su energía oscura. Rápidamente la dejó caer al suelo y exigió saber cómo lo estaba haciendo. Él recogió Grunade, ahora completamente inerte en sus manos, y le dijo que era un secreto comercial que no podía compartir. Se colgó Grunade sobre su hombro y le dijo a Marion que al menos podía estar segura de una cosa. La única razón por la que podía empuñar la espada que incluso el jefe del clan anciano no había logrado dominar era porque él era un genio. El conde se sorprendió, pero las palabras lo movieron profundamente. De repente una risa fuerte resonó por los campos de entrenamiento. Una voz dijo que siempre era tan entretenido, atrayendo la atención de todos. Se volvieron para ver a Melon saliendo a través del portal. Melon no podía creer que hubiera domado una espada sagrada, pero luego lo desestimó y preguntó por qué eso importaba. Con una sonrisa amenazante, declaró que hoy sería su último día en ese mundo. Melon entonces se lanzó hacia él y blandió su espada contra él. Afortunadamente, él la bloqueó con Grunade, como esperaba. El poder y la velocidad de Melon ahora eran incomparables a los de antes, sin ninguna restricción, ella estaba abrumadora. Se lanzó hacia él nuevamente, y él se dio cuenta de que no podría cerrar esa brecha en absoluto. Bloqueó la espada de Melon nuevamente, y Grunade liberó una explosión de magia de luz para desviar la magia oscura infundida en su espada, algo que tanto Redón como Marion notaron. Marion se giró hacia Redón y le preguntó si tenía razón al pensar que a ese nivel, Chris ya lo había superado cuando él era más joven. Redón respondió que esto no era el final, mientras observaban a Chris luchando por bloquear los ataques implacables de Melon. Redón le preguntó a Marion si podía ver cómo se movía Chris para empuñar la espada sagrada. Observaron cómo la luz que emanaba de Grunade se debilitaba cada vez que su magia oscura estallaba. Aún así, Melon claramente luchaba para bloquear sus golpes, los cuales ahora contenían tanto energía de luz como de oscuridad. Redón comentó que el poder era increíble, pero la energía oscura de Chris parecía inestable. Marion no estuvo de acuerdo, explicando que Chris estaba controlando deliberadamente su energía oscura en cada momento para evitar que la espada sagrada lo rechazara. Mientras tanto, él logró alejar a Melon y le preguntó cómo estaba y si la batalla le gustaba. Ella ignoró la pregunta y admitió que había estado pensando algo durante un rato. Le preguntó si había estado prediciendo sus movimientos. Él respondió tranquilamente que resultaba ser bastante observador. Explicó que cada técnica de espada tenía un movimiento previo. Ella tenía que levantar los brazos antes de bajar la espada, lo cual implicaba movimientos específicos de sus hombros y parte superior del cuerpo. Era algo que tanto los novatos como los expertos tenían en común. Ella suspiró, liberando una oleada de energía oscura, y le preguntó qué pensaba al respecto. Luego envolvió la energía oscura alrededor de él, y de manera burlona, le recordó que los caballeros del pantano negro eran espadas mágicas. Desafortunadamente para ella, una explosión de magia sagrada estalló desde su interior y purificó la energía oscura que lo rodeaba. Él suspiró aliviado, sabiendo que eso podría haber sido un problema serio. Confusa, ella le preguntó si era un artefacto de purificación, pero él ignoró su pregunta y le agradeció dulcemente a Redón, diciendo que solo sobrevivió gracias a él, aunque Redón no tenía idea de que lo había tomado sabiendo que debería haber estado asegurado en la bóveda secreta. Él admitió con desdén que a veces era propenso al robo, dejando a Tur y Redón incrédulos de que estuviera orgulloso de tal comportamiento. Luego sacó algo de su abrigo, explicando que en las batallas reales tener buen equipo era una habilidad en sí misma. Lanzó el objeto sobre Melon, lo cual la sorprendió. Explotó, liberando una ráfaga de energía oscura. Ella logró esquivarlo por poco, pero él inmediatamente lanzó otro proyectil y le dijo que no valía la pena intentar esquivar, ya que la segunda explosión estalló en llamas poderosas, sorprendiéndolo con su fuerza. Estaba contento de haber tomado dinero de Grantel para comprar tales artefactos, ya que estaban demostrando ser muy efectivos.
Le gritó de manera burlona que sabía que aún estaba viva y le dijo que saliera ya. De repente una gran espada salió disparada de las llamas, dirigiéndose directamente hacia él. Él levantó tranquilamente la granada y bloqueó la hoja entrante. La espada se agrietó y se rompió en pedazos. Redon comentó con orgullo que se había estado preguntando por qué Chris había lanzado esa bola de corrosión al aire y le recordó a Marion que había dicho que Chris era un genio. Marion permaneció calmada, pero estuvo de acuerdo con él. Melon emergió de las llamas, furiosa, y caminó hacia él. Ella sonrió con malicia y se lanzó hacia adelante a gran velocidad, gritando que eso era demasiado divertido y preguntando cuál sería su siguiente movimiento. Marion y Redon entraron en pánico al darse cuenta de que Melon había perdido la cabeza, pero él se apartó tranquilamente y bloqueó su puño, desviándolo con una fuerte bofetada. Melon quedó atónita al ver que él había desviado su ataque tan fácilmente. Inmediatamente cerró la distancia entre ellos y balanceó granada hacia su cuello. Le dijo que parecía ser su victoria y le preguntó si había sido lo suficientemente satisfactoria para ella. Melon, con un rasguño en la cara, se quedó en shock. Redon estaba lleno de orgullo por la actuación de su hijo, mientras que Marion se quedó incrédula. Luego Melon estalló en carcajadas y le preguntó si en serio le estaba haciendo esa pregunta cuando ni siquiera podía calmarse. Él le dijo que le diera su respuesta a su solicitud anterior lo antes posible. Aunque la victoria era suya, dijo que respetaría su decisión si se negaba, ya que la lealtad no era algo que pudiera forzarse. Ella le preguntó si seguiría luchando contra ella de esa manera en el futuro si decidía estar de su lado. Él la ayudó a levantarse y respondió que lo haría, sin importar lo que ella quisiera. Un momento después, Marion estaba en una habitación de invitados en la finca de cazar, aún incapaz de creer cómo Chris estaba manejando la energía oscura de esa manera. Recordó la negativa del líder del clan anciano a dominar Granade, y le preguntó si también había sido imposible para él. El líder del clan anciano respondió que aunque podría manejarla momentáneamente, como sabía, las olas de energía oscura siempre estaban cambiando. Para manejar Granade, uno necesitaría adaptarse constantemente a esas olas en algo que la espada no pudiera detectar, y se preguntó quién podría hacer eso en un combate real. Luego especuló que tal vez solo un demonio o el dragón demoníaco podrían lograrlo, o si no ellos, tal vez un despreciable loco que pudiera controlar la energía oscura tan naturalmente como respirar. Marion luego recordó a Chris preguntando con orgullo cómo lo había hecho y si había sido suficiente para ganarse su alabanza. Sonrió al recordar su sonrisa confiada y se preguntó si tal vez el deseo de su padre, tan largamente guardado, finalmente podría cumplirse. Al día siguiente, en la cocina del castillo de Cazar, vio a un orco jefe cortando algo con mucho cuidado, pero resultó ser solo una pequeña fresa. El orco luego colocó suavemente la fresa sobre un pastel recién hecho. Él estaba visiblemente disgustado, sin poder creer que el orco hubiera sido el que estuviera haciendo pasteles de fresa. Marie se rió y le dijo que a pesar de la apariencia del jefe, sus habilidades eran de primer nivel. El jefe luego le preguntó qué lo traía a la cocina. Él respondió que estaba allí para hacer unas galletas. Marie le preguntó por qué estaba haciendo galletas y él explicó que quería dárselas a alguien. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se acercaba y preguntaba si era una mujer que no fuera ella. Él gritó que no era lo que pensaba, aunque técnicamente era para una mujer. Marie, aún puchereando, lo ayudó a ponerse un delantal mientras él subía las mangas de su camisa. El jefe ofreció hornear las galletas por él, pero él declinó, diciendo que hacer bocadillos con el corazón con sus propias manos era lo que realmente importaba. Con orgullo les dijo que aunque no lo pareciera, las galletas eran su especialidad. Justo en ese momento, un líquido rojo salpicó su rostro. Girándose horrorizado, vio a dos otros orcos jefes aplastando fresas tan violentamente que parecía una masacre. Gritando, les preguntó si estaban seguros de que no habían agregado sangre real al jugo de fresa. Marie solo se rió en respuesta. Un momento después, corrió hacia Marion, que se estaba preparando para irse. Ella le preguntó qué pasaba, y él le dijo que había oído que se iba y había venido a despedirse. Ella sonrió y dijo que lo apreciaba, añadiendo que debía estar cansado por el duelo de ayer. Él respondió que no lo estaba, luego le entregó una pequeña caja. Al abrirla, encontró galletas en su interior. Aclarando su garganta, ella le dijo tímidamente que realmente no tenía que haber preparado un regalo. Él respondió que simplemente estaba feliz de verla de nuevo y no pudo evitar hacer algo. Redon recordó entonces que Chris le había preguntado si había algún alimento en particular que le gustara a Marion, y se dio cuenta de que esa debía haber sido la razón por la cual Chris lo había estado buscando el día anterior. Pensó para sí mismo que Chris realmente sabía cómo ganarse a las personas. Chris instó a Marion a probar una, orgullosamente diciendo que él las había horneado. Ella preguntó si eso era realmente cierto,
cierto, y él lo confirmó. Ella tomó una galleta y la probó, dándose cuenta rápidamente de que estaba deliciosa, pero se recompuso y calmadamente le dijo que estaba muy sabrosa. Él respondió que estaba contento de que le gustara. Marion luego le dijo que debería darle algo a cambio de tan buen regalo y le preguntó si había algo que deseara. Sonriendo, él le dijo que deseaba que a partir de ahora ella se convirtiera en su verdadera tía. Ella se sorprendió y dijo que dado que ya estaban relacionados por sangre, tenía que haber un significado más profundo detrás de sus palabras. Le preguntó si era cierto que él estaba participando en el sagrado rito oscuro, como Ron había mencionado. Él asintió en respuesta. Ella concluyó que debía estar esperando ganarse su apoyo en el próximo conflicto de sucesión, sin embargo explicó que los adultos de la familia principal debían mantenerse imparciales ante los candidatos. Esa era la regla. Él aclaró que simplemente estaba haciendo una solicitud sincera, que solo quería acercarse más a ella. Ella lo llamó absurdo y le preguntó si realmente no tenía ningún motivo oculto. Él le aseguró que no, y que si ella decidía ofrecerle su apoyo en secreto por afecto, él lo rechazaría. Luego le lanzó una mirada larga con ojos de cachorro. Riéndose, ella le dijo que no le disgustaba su sinceridad. Dado que su sobrino había horneado unas galletas tan deliciosas y se las había regalado, no podía evitar apreciarlo. Él le agradeció cálidamente. Marion luego preguntó si podría tener más galletas sabrosas la próxima vez. Él respondió que dependería de ella. Curiosa, ella le preguntó qué quería decir con eso. Él le dijo que si ella lo hacía sentir triste, podría ponerse malhumorado y ser incapaz de recrear el sabor. Luego le hizo 2 corazones con los dedos y le preguntó si lo entendía. Ella suspiró, y poniéndose seria, le preguntó qué pensaba sobre unirse a los Caballeros Sombra Negra. Estaba a punto de responder cuando ella lo interrumpió, diciendo que había sido excepcional en el duelo contra Melon y que podría incluso ser un prodigio mayor que el líder del clan anciano. Sin embargo, sus rivales no serían oponentes fáciles, y ella temía que pudiera marchitarse antes de que su talento tuviera la oportunidad de florecer. Él respondió con confianza que si no lograba superar las montañas que tenía por delante, no le importaría morir. Apreciaba su preocupación, pero no creía que perdería. Ella encontró su confianza irracional, pero por alguna razón sonrió, pensando que si era Chris, tal vez fuera posible. Ella estuvo de acuerdo y dijo que no lo detendría de caminar por un camino sangriento porque al fin y al cabo, él era un demonio, pero pidió darle un consejo. Saltando sobre su caballo con la caja de galletas en la mano, lo advirtió que tuviera cuidado con la primera joven. Redón preguntó por qué deberían tener cuidado con Jolian y no con Acid, ya que Jolian era la más gentil de los 5 jóvenes señores. Marion simplemente respondió que pronto lo entenderían. Chris le agradeció por el consejo y prometió tenerlo en cuenta. Ella giró su caballo y le dijo que lo vería la próxima vez. Un momento después, él se recostó en su cama, perdido en sus pensamientos. Tanto su padre como su tía habían alcanzado el nivel de 6 estrellas, sin embargo no había escuchado mucho sobre sus roles en la Gran Guerra. Eso lo hizo preguntarse cuántos combatientes poderosos existían en el Imperio Mágico. Supuso que probablemente había suficientes para abrumar al dominio de la luz, al menos. Aún así, no quería que su pasado se repitiera y se recordó a sí mismo que necesitaba volverse más fuerte y más rápido. Un mes después, entró a la oficina de Redón y le preguntó si lo había llamado. Redón respondió que sí, que había algo importante que necesitaba decirle, pero cuando Redón lo miró y lo vio, se sorprendió al descubrir que Chris ya había alcanzado el rango de 2 estrellas. Redón apenas podía creer que Chris hubiera logrado tal crecimiento en solo un mes, pero Chris simplemente se encogió de hombros y le recordó que lo había prometido, por lo que no debería sorprenderse. Luego le preguntó qué quería hablar, especialmente a esa hora, y Redón respondió que había recibido noticias de la familia principal. Redón explicó que había postulado a Chris y a Tur como candidatos para el sagrado rito oscuro, pero solo Tur había sido aprobado. La razón, dijo, fue el gasto frívolo de Chris, su conducta mujeriega, el alcoholismo, la destrucción de propiedad e incluso el robo, todo lo cual, lamentablemente, era cierto. Chris sintió cada palabra como un golpe y cayó al suelo dramáticamente, abrumado por la verdad de sus propias acciones. Redón, sin embargo, estaba furioso. Gritó exigiendo saber cómo se atrevían a menospreciar a su hijo. Luego le preguntó a Redón si el vizconde Lang había sido el que estaba detrás de la decisión, pero Redón negó con la cabeza. Añadió que el verdadero problema era Loin, algo que Chris ya había esperado. Loin era un descendiente directo de la familia principal y el principal candidato en el próximo rito sagrado oscuro. El rito en sí era un ritual en el que los candidatos absorbían oscuridad pura de la dimensión negativa. Dado que la cantidad de oscuridad era limitada, los candidatos se veían obligados a participar en una especie de combate mortal para establecer una jerarquía. Aquellos que ocupaban posiciones más altas absorbían más oscuridad, obteniendo una ventaja crítica en la selección del próximo joven señor, el sucesor del clan.
Chris sabía que si Loin dominaba el ritual y acaparaba la oscuridad, su sueño de convertirse en el sexto joven señor sería mucho más difícil de lograr. Redon lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, prometiendo hablar con la familia principal nuevamente y, si era necesario, pedir la ayuda de Marion. Pero Chris rechazó la oferta, diciendo que no era necesario y que lo resolvería por su cuenta. Redon puso una mano en el hombro de su hijo, diciéndole que reconocía su talento y que de hecho había cambiado, pero que este era un asunto que los adultos podían manejar. Chris sonrió suavemente ante las palabras de su padre y respondió que apreciaba el sentimiento, pero que tenía sus propios métodos. Al ver esa sonrisa, Redon se mostró suspicaz. Estaba seguro de que Chris ya estaba tramando algo. Lo único que pudo hacer fue preguntar si Chris ya tenía alguna idea. Chris le preguntó a Redon si algún niño de la casa del conde Timan participaría entre las familias ramificadas. Redon confirmó que el tercer hijo de Timan estaría allí. Inmediatamente enfurecido, Redon gritó que el conde Timan era un bribón que se había aliado con Noan y que no tenía derecho a participar en el rito sagrado oscuro. Se desahogó diciendo que Timan era simplemente un tramposo que solo sabía controlar bestias demoníacas. Chris, sorprendido por el arrebato inusual de Redon, se dio cuenta de lo protector que podía ser su padre. Tranquilamente le dijo a Redon que se calmara y explicó que simplemente necesitaba probarse a sí mismo. Ya sabía que la familia Tiran estaría organizando una casa de píldoras negras pronto y planeaba participar como cuidador. Mientras tanto, en el castillo del jefe del clan, Marion informó al jefe del clan que había comprobado personalmente a Christian como se le había ordenado. El jefe del clan preguntó cómo estaba el chico, y ella respondió que Chris ahora era incomparable a los demás. Aún así, el jefe del clan le resultaba difícil creer que el niño que recordaba había sido un mocoso que se creía un genio cuando en realidad no era más que un falso prodigio. Marion le aseguró que Chris ahora claramente era diferente. El jefe del clan preguntó si ella creía que él podría cumplir el tan deseado deseo, la misma razón por la que el jefe del clan había seguido viviendo, incluso usando magia que desafiaba al cielo para retrasar la muerte. Marion dudó, sabiendo que el deseo de su padre era lo único que lo mantenía vivo. Finalmente, respondió que no podía decirlo con certeza, pero que Chris podría ser el más cercano a lograrlo. Esto intrigó al jefe del clan, quien decidió que debía vigilar al chico. Luego le preguntó si era cierto que Chris participaría en el próximo rito sagrado oscuro. Marion confirmó que sí, que era el consenso general dentro del clan. Cuando le preguntó si intervendría, el jefe del clan negó con la cabeza y dijo que no podía actuar en un asunto tan trivial. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo una bestia feroz?, preguntó, si no podía ni superar una prueba tan pequeña. Sorprendida por sus palabras, Marion le recordó que aunque Chris pudiera ser una bestia feroz, aún seguía siendo un niño. Ella creía que Chris al menos debería tener la oportunidad de recibir oscuridad y despertar su potencial. Pero el jefe del clan simplemente la miró con desdén, silenciándola de inmediato. Ella desvió la mirada, incapaz de decir nada más. Marion sabía que el jefe del clan siempre había sido de esa manera, más duro con aquellos en quienes tenía grandes expectativas. Luego el jefe del clan le dijo que dado que ella estaba dispuesta a ir tan lejos, debía ser que realmente le gustaba a Chris. Luego convocó a un demonio chupasangre, y un hombre apareció instantáneamente ante él, Simon, el mayordomo principal del clan de magia oscura. Simon hizo una reverencia y preguntó si el jefe del clan lo había llamado. El jefe del clan respondió preguntando si Simon había escuchado lo que se había dicho, a lo que Simon respondió afirmativamente, pero preguntó si solo debía observar a ese pequeño despreciable, Christian. El jefe del clan confirmó y ordenó a Simon que informara todo lo que Chris hiciera hasta el rito sagrado oscuro. Simon asintió y dijo que entendía y que llevaría a cabo la orden. Luego Simon preguntó si podría hacer una pequeña broma durante su monitoreo, lo que sorprendió a Marion. El jefe del clan le lanzó una mirada fulminante, pero finalmente aceptó, advirtiéndole que no se pasara de la raya. Simon sonrió con entusiasmo y partió de inmediato para cumplir su misión. Marion cerró los ojos y silenciosamente esperó que Chris saliera bien de todo esto. Mientras tanto, durante el viaje, Chris estaba sentado dentro de la carreta, profundo en sus pensamientos. Sabía que había logrado alcanzar el rango de 2 estrellas rápidamente gracias a su talento. Sin embargo, a pesar de todo su entrenamiento, su resistencia y reservas de energía oscura aún eran insuficientes. Sabía que alcanzar 3 estrellas en ese momento era imposible. Se dio cuenta de que necesitaba una píldora negra para acumular rápidamente energía oscura en un corto periodo de tiempo. Se preguntó si la píldora negra organizada por la familia Tiran era una coincidencia o simplemente una táctica para provocarlo. De cualquier manera, lo consideró una suerte. El problema, sin embargo, era que capturar la bestia demoníaca Karaj no garantizaba automáticamente una píldora negra, tendría que cumplir con condiciones especiales. La carreta se detuvo frente a Grantel, quien lo saludó con una expresión preocupada y preguntó qué los había traído hasta allí. Chris le preguntó casualmente cómo había estado y si había llegado con las manos vacías. Grantel se sorprendió por la pregunta, pero rápidamente respondió que no, que nunca lo saludaría sin un regalo. Chris, poco impresionado, le dio un golpe al saco de dinero, dejándolo caer
caer al suelo con fuerza. Grantel lo miró confundido y sorprendido. Chris luego le preguntó por qué traía un regalo tan patético y le dijo que claramente no entendía su lugar. Furioso, Chris acusó a Grantel de participar en actividades ilegales y le preguntó si la evasión de impuestos en los casinos le estaba resultando rentable. También le exigió saber cómo le iba con los objetos que Grantel había estafado del gremio de comerciantes y si seguía secuestrando personas. Rodeado y derrotado, Grantel gritó desesperado preguntando qué quería Chris de él. Chris le dijo que lo dejaría pasar esta vez, pero le advirtió que cesara todas las actividades que cruzaran la línea. Grantel asintió en señal de acuerdo. Luego Chris le dijo a Grantel que necesitaba algo, una píldora de ceniza. Grantel tembló al saber que las pastillas de ceniza habían subido recientemente de precio en el mercado negro. Chris lo acarició en la cabeza y le dijo que entendía la situación. Luego se giró hacia Marie, que estaba detrás de él, y le preguntó si estaba lista. Marie, riendo, se transformó en su forma demoníaca, revelando 2 cuchillos afilados, y declaró que sus habilidades de tortura eran excelentes. Grantel gritó de miedo, dejó caer de inmediato las rodillas y gritó que procuraría la pastilla de ceniza enseguida. Chris sonrió y le preguntó si las cosas no eran mucho más fáciles cuando Grantel cooperaba. Luego guiñó un ojo y añadió que mientras Grantel estaba en ello, también debería conseguirle una daga lo suficientemente afilada como para cortar armaduras, dejando a Grantel totalmente confundido. Retrocediendo hacia la carreta, Chris se despidió de Grantel mientras se alejaban. Grantel golpeó su frente contra el suelo y lo maldijo en voz alta. Marie preguntó si se dirigían a casa, pero Chris respondió, no, tenía un lugar más al que ir. Pronto se detuvieron frente a una tienda de pociones. Chris le ordenó al cochero que se detuviera y luego entró a la tienda con Marie. Miró alrededor, escaneó las estanterías y señaló una en particular. El dueño de la tienda sacó el artículo y lo colocó sobre la mesa. Marie miró la poción y preguntó para qué servía. Chris respondió calmadamente que tenía un uso para ella. Marie lo miró con desconfianza, lo que hizo que Chris sudara nerviosamente. Ella entrecerró los ojos, y seriamente, preguntó si podría ser para Redon. Él asintió y explicó que considerando la edad de su padre, necesitaba asegurarse de cuidarlo. El dueño de la tienda se mostró visiblemente sorprendido. Chris entonces se giró hacia él y gritó que por el honor del conde, debía mantenerlo en secreto. El dueño, nervioso, respondió que tendría mucho cuidado. Al día siguiente, Tur y Redon salieron a despedirlo. Tur lo llamó hermano, pero él le recordó inmediatamente su título adecuado. Temblando, Tur se corrigió y lo llamó honorable rey, emperador, majestad, hermano. Luego se calmó y dijo que había oído que la casa de la pastilla negra era peligrosa y le pidió que tuviera cuidado de no resultar herido. De forma burlona, Chris le preguntó si Tur se preocupaba por él. Tur, sonrojado, explicó que solo le preocupaba que no tuvieran un duelo adecuado. Redon los interrumpió, diciéndoles que dejaran de pelear como hermanos y le indicó a Chris que se asegurara de aplastarles la nariz a esos arrogantes despreciables de Tirán. Chris respondió con confianza que lo haría y prometió regresar con buenas noticias. Luego Redon se giró hacia Tur y le preguntó qué significaba el título de rey emperador, lo que sorprendió a Tur, quien rápidamente respondió que Redon no necesitaba saberlo. Más tarde, en la casa del conde Timán, el mayordomo les informó nuevamente que no se les permitía entrar en la mansión del conde. Sus sirvientes, furiosos, exigieron saber cómo se atrevía el mayordomo a decir tal cosa después de hacerles esperar todo ese tiempo y si siquiera sabía quiénes eran. El mayordomo, impasible, explicó que era una orden de Alaguaz y dijo claramente que Alaguaz no tenía ningún favor que devolver a un despreciable inútil. Chris miró al mayordomo con furia y le preguntó si realmente se atrevía a sugerir que debía encontrar su propio alojamiento, lo que hizo que el mayordomo se estremeciera. Sin embargo, el hombre, a regañadientes, confirmó que sí, que ese era el caso. Uno de los sirvientes de Chris, enfadado, pidió permiso para eliminar al mayordomo en el acto, pero Chris lo detuvo y le preguntó calmadamente, ¿y qué hay del pago por el alojamiento alternativo? El mayordomo tartamudeó y respondió que podían enviar la factura al conde Timán. Chris, sonriendo, aceptó encontrar su propio alojamiento. Un poco después, llegaron a una gran mansión con una fuente central y detalles exteriores dorados. Era un hotel enorme y lujoso. Uno de los sirvientes preguntó cuánto costaría el lugar, y otro respondió que costaría al menos 100,000 rupias. Chris simplemente dijo que no era común que pudieran gastar el dinero de otra persona tan libremente y les dijo que tenían una hora para organizar su equipaje. Después de eso, saldrían a beber. De repente una de las maletas se movió. Él se giró hacia ella al escuchar un sonido proveniente de su interior. Vio un resplandor azul. Marie de repente salió de la maleta, radiante de emoción. Exclamó con entusiasmo que la mansión frente a ellos era impresionante y perfecta para atenderlo. Sorprendido, él exigió saber por qué estaba allí. Ella explicó alegremente que se había escondido dentro de su equipaje porque había prometido ser su criada para siempre. Él simplemente suspiró, quedándose sin palabras por su inesperada aparición. Marie se rió, diciéndole que la forma en que se comportaba, tímido y avergonzado,
era simplemente adorable y que su expresión mostraba claramente cuánto la extrañaba. Él estaba a punto de negarlo con desdén cuando de repente alguien le gritó de manera grosera. Era Alois, el tercer hijo del conde Timan, quien le gritaba exigiendo una explicación por la exorbitante factura. Chris pensó que Alois comenzaría a hablar de manera informal de inmediato. Él le respondió si no era este el protagonista de la casa Black Pig. Luego le recordó a Alois que había sido el quien le dijo que encontrara su propio lugar donde quedarse, y por eso lo hizo. Agregó que como huésped honorable, no podía quedarse en un simple hotel, así que decidió comprar una mansión aceptable en su lugar. Luego, con una sonrisa, le preguntó si Alois realmente estaba haciendo un escándalo por tan poca cantidad de dinero. Chris continuó diciendo que considerando lo patético que era Alois, alguien que ni siquiera sabía cómo tratar a un invitado adecuadamente, la cantidad era en realidad un precio barato por una valiosa lección de modales. Furioso, Alois arrugó el recibo en su mano y liberó su poder oscuro, invocando a su bestia mascota. Con veneno en su voz, le preguntó a Chris si realmente quería morir. Chris reconoció la técnica de inmediato. Era el arte de subyugación del conde Timan, un método de magia oscura prohibida distinto de los artes de subyugación de bestias de la Alianza. Manipulaba a las bestias demoníacas a través del miedo, inyectando fórmulas secretas que provocaban alucinaciones, paranoia y una excitación antinatural. Aún así, parecía más complejo de lo esperado y Chris se dio cuenta de que sería difícil dominar la técnica en poco tiempo. Así que en lugar de eso, consideró si debería simplemente golpear la bestia hasta dejarla fuera de combate. Dirigiéndose a Marie, le preguntó si estaba en lo cierto al pensar que exterminar a esa aterradora mascota requeriría un arma. Riéndose, Marie sacó un simple trozo de madera y se lo entregó como su arma. Él sonrió, y en tono burlón, le preguntó a Alois qué estaba haciendo. ¿Acaso no iba a atacarlo como un verdadero demonio? Alois le gritó que no le diera órdenes, llamándolo despreciable e inútil, y luego ordenó a su mascota que atacara. La bestia saltó hacia Chris con la boca bien abierta. Chris la bloqueó con el palo de madera, pero los afilados dientes de la bestia quebraron la madera y lo lanzó hacia atrás con fuerza. Él rodó por el suelo, se levantó rápidamente y dijo que la mascota no estaba nada mal, pero preguntó si 2 contra 1 no era un poco injusto. Luego subió la apuesta. Si ganaba, Alois tendría que participar en la casa como guardia en lugar de ser solo un pastor. Después de todo, debía ser al menos algo dramático para que valiera la pena. Chris llamó a Alois un demonio barato y le preguntó qué pensaba del trato. Furioso, Alois saltó detrás de su mascota y cargó hacia adelante con su bestia, jurando hacer que Chris se arrodillara. Alois ordenó a la criatura que levantara su garra y la estampara contra el suelo. El impacto destrozó el terreno, pero cuando el polvo se despejó, Chris había desaparecido. Alois parpadeó confundido, preguntando dónde había ido, sin saber que Chris estaba ahora detrás de él. Con un movimiento dramático, Chris golpeó con el palo de madera la parte posterior de la cabeza de Alois, luego lo golpeó repetidamente antes de aterrizar en el suelo, rodando el palo juguetonamente en su mano. Le preguntó a Alois si le dolía, pero le advirtió que no llorara porque no lo trataría con más suavidad solo por unas cuantas lágrimas. Alois gritó de ira y corrió hacia Chris de nuevo, pero antes de que pudiera golpearlo, una parca apareció detrás de él, asustando a su mascota, que se detuvo aterrorizada y corrió a esconderse detrás del equipaje. Alois, temblando ahora, exigió saber cómo se atrevió Chris a asustar a su mascota Soko. Chris explicó casualmente que había usado un simple hechizo de ilusión de 2 estrellas, y aparentemente, eso solo fue demasiado para que las patéticas artes de subyugación de Alois lo manejara. Alois le gritó que se callara y comenzó a lanzar otro hechizo, cuando Chris notó que Alois estaba invocando a su demonio caballo. Esta vez, él gritó y preguntó si sabía cuál era el rasgo de un despreciable de nivel basura. Alois gruñó y preguntó qué. Chris no respondió con palabras, sino que arrojó el palo de madera, golpeando a Alois directamente en la frente. Alois cayó al suelo, inconsciente. Chris lo miró desde arriba y comentó que no esperar una transformación ni un hechizo para que terminara de lanzarse, eso era el verdadero rasgo de los tontos de nivel basura. La invocación de Alois se desvaneció a medio terminar y desapareció. Luego estaba apostando cuando su sirviente le preguntó preocupado si estaba seguro de que podría hacerlo, a lo que él respondió que había mucho tiempo, así que debería descansar mientras pudiera. Sin embargo, su sirviente le informó que en realidad no estaba descansando en ese momento, a lo que el prota molesto, le preguntó qué tenía de malo que un bueno para nada haga cosas de buenos para nada y le preguntó a Marie si tenía razón. Marie, riendo, estuvo de acuerdo con él y aseguró a los sirvientes que todo estaba bien, siempre y cuando Chris no bebiera alcohol. Luego le dio jugo de ginger ale, lo cual lo frustró al verlo, porque quería alcohol y estaba triste de no poder tomar ninguno, mientras que el mayordomo de Alois se mantenía vigilante desde un costado, preguntándose por qué Alois quería que vigilaran a tal despreciable. Luego le preguntó a los mayordomos de Alois si querían unirse a ellos en la mesa y les dijo que estaba seguro de que su amo no despertaría hasta el día siguiente, ya que él lo había golpeado hasta dejarlo hecho trizas.
Luego les guiñó un ojo y les aseguró que guardaría el secreto si se unían, lo que encolerizó aún más a los mayordomos. Respondieron que no tenían por qué unirse a él y que debía ocuparse de sus propios asuntos. Él, juguetonamente, estuvo de acuerdo y les dijo que se divirtieran mirándolo. Horas más tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse, gritó alegremente a sus sirvientes que repartan las cartas y beban su parte del alcohol. Su sirviente respondió que no iría fácil con él esta vez. Pasaron más horas y apareció el cielo oscuro. Los mayordomos de Alois estaban disgustados viéndolo a él y a sus sirvientes dormir sobre la mesa de agotamiento y borracheras, lo que les hizo pensar que no tenía sentido seguir vigilando más tiempo y que deberían ir a hacer un breve informe. Luego se despertó cuando escuchó a los mayordomos salir de la habitación. Se sentó de inmediato y miró por la ventana para ver si los sirvientes ya se habían ido. Estaba molesto porque ya se había hecho tarde y sabía que debía ponerse en marcha. Luego le dio su abrigo a Marie y sacó su abrigo exterior de su bolso, diciéndole que necesitaba ir a algún lado rápidamente, por lo que no debía seguirlo. Un momento después, en la montaña Keton, miraba a su alrededor y se asombró al ver la tierra secreta de la casa del conde Timán. Notó que la energía de las bestias demonio era muy densa allí, tal como lo sugería su reputación. Luego caminó tranquilamente, sabiendo que pronto llegaría al terreno de caza. Como esperaba, vio el terreno de caza, pero se sorprendió de que solo hubiera 2 guardias. Luego lentamente, se hizo invisible y se alegró de haber aprendido el hechizo de invisibilidad de Marie. Recordó cuando le pidió a Marie que le enseñara, luego caminó fácilmente entre los guardias sin que ellos lo notaran y entró al terreno de caza. Minutos más tarde, vio un escenario y corrió hacia él preguntándose si era el altar donde celebrarían la final de la pastilla negra, porque era tan espeluznante como decían. Luego recordó que su amigo del pasado le había dicho que debía hacer una oferta de Karahov, darle su vida, para obtener una pastilla negra. En otras palabras, debía hacer que estuviera tan aterrorizado que preferiría morir. Su amigo añadió que al igual que los opuestos están conectados, el miedo intenso y la alegría radiante están en el mismo espectro, por lo que en ese breve momento, la inútil pastilla de ceniza renace como la pastilla negra. Por eso, la casa del conde Timán, que se especializa en dominar a las bestias demoníacas a través del miedo, es la que lidera la pastilla negra. Sonrió al recordarlo y entendió que, como mencionó Lena, planeaba robar la técnica final de los Timán, dejar que el Karahov se descontrolara después de darle el afrodisíaco mezclado con varias sustancias y monopolizar la pastilla negra para sí mismo. Pero sabía que no había tiempo suficiente para robar su técnica y aprenderla, por lo que necesitaba encontrar otra manera. De repente sintió una fuerte energía mágica detrás de él, lo que lo hizo volverse, preguntándose si alguien estaba allí. Luego escuchó algo a corta distancia y se levantó. Se giró hacia el ruido y corrió hacia él a toda velocidad. Vio una cueva cercana y se sorprendió al verla. Luego entró cuidadosamente, pero de inmediato olió una intensa malicia y notó la presencia de una barrera mágica oscura en su interior. Se preguntó si era una grieta de Gehenna, el mundo de los demonios. Chris no podía creer que hubiera una grieta que la conectara con el mundo humano justo allí. Luego tuvo una idea y se preguntó si debería traer al Karahov hacia allí, ya que tenía el afrodisíaco para tentarlo. Sostuvo con fuerza la poción y se sintió emocionado por la caza. Salió de la cueva sin notar un murciélago rojo en el centro de la cueva observándolo. El murciélago extendió sus alas y Simon volvió a su forma humana. No esperaba que el pequeño despreciable fuera tan interesante. Simon vio que no solo humilló al mocoso de los Timán, sino que también hizo que sus observadores bajaran la guardia actuando como un inútil y entrando secretamente en áreas prohibidas, claramente maquinando algo. Simon se emocionó porque Chris le hizo querer jugarle una broma aún más terrible. Simon se acercó a la grieta y metió su mano en ella, lo que le hizo sangrar. La sangre de Simon cayó sobre la barrera mágica en el suelo, la cual se disolvió en humo y una voz llamó a Simon y le preguntó cuál era su deseo, mientras Simon sonreía maliciosamente, emocionado. A la mañana siguiente, Alois clavó con orgullo el asta de la bandera en el suelo y la levantó con sus sirvientes y Chris, pero luego Chris, en tono burlón, le preguntó a Alois si pensaba que se veía genial para alguien que había sido derrotado por él, lo que hizo que Alois le gritara que se callara y lo llamara opositor. Alois luego le preguntó por qué había traído una granada si ni siquiera podía usarla, y él respondió que era más efectiva que un garrote. Luego le preguntó si Alois quería probarla, haciendo que Alois temblara de miedo. Alois entonces llamó a los pastores y les ordenó que atrajeran al Karahov hacia el altar, a lo que ellos respondieron sí. Luego Alois ordenó a los demonios asignados a la guardia que lo siguieran, porque estarían de pie junto al altar, y también respondieron que sí. Chris luego notó el murciélago rojo colgado en el árbol encima de ellos, pero antes de que pudiera reaccionar, Alois le gritó que respondiera, y él, burlonamente, respondió que sí. Luego llegaron al altar y el guardia le dijo que se apartara, ya que solo estorbaría en la casa. Él respondió que le estaba bien si se quedaba allí, pero advirtió al guardia que no viniera a llorarle por ayuda con la limpieza cuando todo saliera mal, lo que hizo que el guardia se enfureciera y lo llamara un tonto. Pero luego Alois detuvo al guardia y le dijo que no se agotara antes de que comenzara la caza. Alois luego lo llamó inútil y le ordenó que se fuera a parar a cuidar la bandera, a lo que él respondió burlonamente que sí,
diciendo que el inútil protegería fielmente la bandera. Luego se recostó contra un árbol mientras cuidaba la bandera y decidió observar cómo ellos intentaban dar lo mejor de sí. Estaba seguro de que solo caían en su trampa y se había asegurado de llevar la daga y la pastilla de ceniza que el pobre Grandel le había dado. De repente escucharon algo enorme acercándose y él supo que venía. Un Karahov, una bestia demoníaca de 4 patas con magia, estaba siendo arrastrada hacia el altar, pero luego la miró con cariño, lo que le hizo preguntarse por qué se veía tan tonta. El guardia entonces le preguntó a Alois si estaba listo y le dijo que comenzara el arte de sometimiento. Alois caminó hacia adelante en respuesta y activó el círculo mágico de su arte de sometimiento. Luego comenzó su hechizo sobre el Karaj mientras los pastores lo mantenían en su lugar, pero el Karahov olió la poción afrodisíaca en el suelo y fue instantáneamente afectado por ella. Perdió el control, sorprendiendo y confundiendo a Alois, pero antes de que pudiera reaccionar, el Karahov lo empujó. El guardia inmediatamente corrió hacia Alois para preguntarle si estaba bien mientras el Karahov rampajeaba. Este liberó veneno al aire y los pastores se apresuraron a formar una defensa. Chris los vio proteger a Alois con todas sus fuerzas mientras el Karahov intentaba romper su defensa y supo que no funcionaría porque el Karahov estaba fuera de control debido al afrodisíaco. Alois sabía que ellos habían consumido algún antídoto con antelación, pero aún así sería peligroso si se prolongaba. Los sirvientes inmediatamente se cubrieron las narices y bocas para evitar inhalar el veneno e intentaron con todas sus fuerzas detener al Karahov, pero era demasiado fuerte y los arrojó a un lado con facilidad. El Karahov luego inclinó la cabeza y la bajó hacia Alois, pero por suerte para él, alguien logró bloquearla a tiempo y Alois se sorprendió al ver que era Chris quien luchaba por contener al Karahov con la granada. Chris le dijo a Alois que la casa del conde Timan era bastante patética, obligando al portador de la bandera a intervenir. Luego burlonamente, le dijo a Alois que sería amable y lo rescataría si prometía llamarlo hermanito. Alois lo llamó loco y le preguntó por qué haría eso, pero Chris simplemente le devolvió la pregunta, preguntándole qué pensaba hacer y recordándole que no tenían todo el tiempo del mundo. Alois miró a sus sirvientes, que luchaban por respirar debido al veneno, y apretó los dientes mientras temblaba. Luego furioso, llamó a Chris un despreciable, pero pidió su ayuda. Chris aceptó, pero le recordó a Alois que cumpliera su promesa. Luego empujó con fuerza la cabeza del Karahov hacia un lado usando la granada y comenzó a lanzar el hechizo del arte de sometimiento. Cadenas salieron de su magia y se envolvieron alrededor de la cabeza y el cuerpo del Karahov. Alois se sorprendió al verlo usar el arte de sometimiento, pero Chris simplemente lo llamó un campesino por sorprenderse y le preguntó si pensaba que solo ellos podían usarlo, sabiendo que mientras no fuera una técnica secreta, algo como el arte intermedio de sometimiento no era gran cosa. Luego tiró de la cadena con fuerza hacia un lado y la sostuvo con firmeza. Saltó detrás del Karahov mientras tiraba de la cadena sobre su cabeza hacia arriba, haciéndolo girar hacia un lado. Luego lo controló para que corriera en esa dirección, haciendo que Alois gritara en pánico, diciéndole que se detuviera, ya que se dirigían hacia la grieta. Pero Chris simplemente sonrió con suficiencia a Alois y siguió adelante. Solo minutos después llegaron a la cueva con el Karahov y tiró de la cadena para detenerlo. El Karahov entonces vio la barrera de magia oscura alrededor de la cueva y gritó de miedo, pero Chris calmadamente le preguntó si era la primera vez que veía la malicia de Gehenna y de manera burlona, le dijo que se aterrorizara con el dolor y el miedo abrumadores. El Karahov dejó de gritar y sus ojos se transformaron en una pastilla negra. Chris inmediatamente sacó la daga de detrás de su espalda y apuñaló el ojo del Karahov, luego comenzó a cortarle la cabeza para extraer el ojo. Un momento después, Alois y los demás llegaron a la cueva y le preguntaron preocupados a Chris si estaba bien. Alois luego le dijo que era una cueva extremadamente peligrosa y que necesitaban salir rápidamente, pero Chris solo le dijo que no fuera tan cobarde y le preguntó qué debían hacer. Luego les mostró la pastilla y les dijo que resultó ser una pastilla de ceniza, no una pastilla negra, lo que sorprendió a todos. Alois se mordió el labio con frustración y su sirviente le preguntó airado qué iban a hacer con eso, gritando que si Alois no hubiera intervenido, eso no habría sucedido. Pero Alois les ordenó que lo dejaran y tímidamente le agradeció a Chris por rescatar a sus subordinados, admitiendo que lograron terminar sin heridas mayores gracias a él. Esto sorprendió a Chris, porque no lo esperaba de Alois. Luego se sintió un poco mal y se sintió aún peor al saber que había cambiado la pastilla negra, pero se recordó a sí mismo que debía hacer lo que tenía que hacer. Luego le dijo en tono de burla a Alois que lo llamara hermano mayor porque lo había prometido, lo que dejó a Alois en shock. Chris le preguntó si estaba rompiendo su palabra y Alois respondió que nunca hizo tal promesa y que era 2 años mayor que él. De repente la cueva tembló y liberó una fuerte fuerza que sorprendió a todos. Los sirvientes cayeron al suelo porque no pudieron soportar la presión, pero Alice y Chris se mantuvieron de pie. Alois le preguntó qué estaba pasando, pero Chris guardó silencio y miró hacia atrás. Luego vio a un enorme demonio con ojos azules brillantes mirándolos, lo que lo aterrorizó.
El demonio les dijo que había pasado un tiempo desde que había visto un juguete y Chris supo de inmediato que era un demonio de Gehenna. Aloy se interpuso frente a él, tartamudeando, diciéndole que huyera ya que era un forastero y debía salvarse. Sin embargo, Chris se mantuvo en silencio y notó el mismo murciélago de antes a un lado. Giró la punta del daguerillo en su mano y lo lanzó en dirección al murciélago. Lo golpeó con éxito, pero se convirtió en cenizas y regresó a Simon, que estaba en shock mientras observaba desde el portal. Simon se preguntó cuando Chris lo había notado y pensó que podría detener al demonio después de observar un poco, pero ahora que el clon de murciélago que había planeado usar para la teleportación se había ido, le tomaría al menos 5 minutos llegar allí, incluso si usaba la magia de sangre hasta sus límites. Simon sabía que si llegaba demasiado tarde, todos morirían. Entonces, de inmediato se apresuró hacia la cueva a toda velocidad. Mientras tanto, en la cueva, el demonio le dijo a Chris que era interesante y le preguntó qué estaba tramando. Chris simplemente sonrió y respondió que no le gustaba cuando alguien intentaba espiarlo, lo que hizo reír al demonio y decir que ciertamente tenía muchas preocupaciones para un muerto. Chris miró al demonio de 4 brazos y dedujo que comparado con los demonios que había enfrentado durante la era de destrucción, este era de bajo rango. Aún así, era al menos un demonio de 5 estrellas, no alguien a quien pudiera enfrentar de frente en ese momento. Sin embargo, levantó un dedo y esparció humo somnoliento, haciendo que los guardias de Alois cayeran instantáneamente en un profundo sueño. Alois gritó preguntando qué estaba haciendo y por qué los estaba durmiendo cuando necesitaban luchar juntos. Chris suspiró con frustración al darse cuenta de que Alois tenía una fuerte resistencia a la magia. Luego le dio un puñetazo en el abdomen mientras le decía que dejara de hablar y se fuera a dormir. Alois colapsó al suelo, inconsciente. El demonio estaba confundido por sus acciones y preguntó si tenía la intención de ofrecer a los demás como sacrificios. El demonio luego aceptó perdonar la vida de Chris e incluso bendecirlo a cambio de los humanos, pero Chris simplemente le dijo que hablaba demasiado y destapó una granada, apuntándola al demonio mientras afirmaba que era su principio no asociarse con su tipo. El demonio reconoció la granada y apuntó su mano hacia Chris, reuniendo poder mágico. Le dijo que la idea era encomiable, pero una espada sagrada que él no podía usar era solo un pedazo de chatarra. El demonio luego liberó el poder mágico hacia él. Chris lo bloqueó con la granada, pero la fuerza era demasiado fuerte y fue lanzado contra la pared. El demonio lo agarró y dijo que le daría una oportunidad, ofrézcalos y perdonará su insignificante vida. Chris simplemente escupió en la cara del demonio, lo que lo enfureció aún más. Luego le preguntó en tono burlón quién había dicho que no podía usar la espada sagrada. Balanceó la granada hacia la mano del demonio, liberándose. Se dejó caer a través del aire y rodó al aterrizar. Luego liberó su magia de luz, activando el poder sagrado de la granada. El demonio se sorprendió al verlo y preguntó cómo un demonio como él podía utilizar el poder de la luz, pero Chris simplemente le devolvió la pregunta si finalmente sentía que su vida estaba en peligro. Eso enfureció aún más al demonio y juntó sus manos para reunir un poder mágico más fuerte, mientras gritaba que lo masacraría. Luego lanzó un ataque aún más poderoso hacia Chris, pero él se preparó con calma y activó la técnica de luz cortante del mar muerto. Una brillante rajada de luz cortó a través de la oscura magia del demonio y se disparó hacia él. El demonio no podía creer lo que veía mientras la luz lo partía por la mitad, matándolo al instante. Chris, jadeando, observó cómo su aliento se empañaba y vio todo a su alrededor desdibujarse, dándose cuenta de que había forzado demasiado su cuerpo. Luego se desplomó al suelo, perdiendo lentamente la conciencia. Mientras se desvanecía, recordó la voz sorprendida de Evan preguntando si había visto la luz de la división del mar muerto y logrado replicarla. Respondió que era algo parecido a eso y se lo demostró a Evan. Evan negó con la cabeza, incrédulo, diciendo que Chris realmente era algo. Luego explicó que la luz de la división del mar muerto representaba literalmente el destello de luz que divide el mar muerto, pero irónicamente, incluso con esa técnica de espada, Evan había fracasado en convertirse en la luz del clan Mer. Luego le dijo a Chris que él seguramente sería la luz que salvaría al mundo. Un ser gentil tocó la cabeza de Chris y pensó que era interesante. Se presentó como Mafina, una primera asiento del séptimo reino de Gehenna. Mientras llegaban los seguidores de Tyran para rescatarlos, Chris dejó que sus ojos se cerraran mientras Mafina susurraba que esperaba con ansia sus futuras acciones. Días después, en la mansión del conde Timan, él estaba en su habitación sintiendo dolor en la cabeza y no podía creer que había estado acostado allí durante 2 días completos. Revisó su cuerpo y notó que estaba bien, luego recordó la píldora negra y se alegró al ver que aún estaba allí. Inmediatamente tomó la bolsa de su mesa de noche y suspiró aliviado al ver la píldora negra dentro. Luego recordó a Mafina y pensó que había recibido algo de atención no deseada. Sabía que ocasionalmente, los demonios que sobresalen temprano reciben la bendición de un demonio y pueden ser cultivados rápidamente, pero se preguntaba por qué le debería importar si eso era algo que recibían los chicos malos. Luego pensó que un demonio del séptimo mundo ni siquiera sería de tan alto nivel. Alguien tocó la puerta y el conde Timan, el patriarca de la casa Timan, entró acompañado de Lois. El conde dijo que había escuchado que él había despertado y preguntó cómo estaba su cuerpo.
Chris inmediatamente se levantó de la cama para saludar al conde, pero el conde Timán le dijo que estaba bien, que no debía levantarse y que solo escuchara. Se volvió a sentar y miró al conde Timán, confundido. El conde Turman entonces le informó que habían organizado un escuadrón de investigación y revisaron la cueva ayer. Descubrieron que alguien había alterado el círculo mágico que sellaba la entrada a Gehenna. Afortunadamente, parecía que la descendencia demoníaca había sido invocada al revés mientras tanto, pero no importaba cuán fugaz fuera el momento, había sido tiempo más que suficiente para que todos perdieran la vida. Él respondió que lo entendía, mientras se preguntaba si realmente creían que había sido una invocación inversa. Pensó que eso tenía sentido, sería difícil para ellos considerar que él mismo lo había extinguido, ya que no necesitaba inventar una excusa, era una ganancia para él. El conde Timán luego dijo que comenzaría con una disculpa. Se disculpó por tratarlo mal, basándose solo en rumores de que era un inútil, y lo agradeció respetuosamente como un benefactor de la casa Timán. Esto sorprendió a Chris. Le dijo al conde Timán que no era así y que como miembro de un clan de magia oscura, simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Después de todo, eran familia. Pero la verdad era que había decidido enturbiar las aguas, aunque eso le doliera en la conciencia, porque si no podía obtener la píldora negra, simplemente la robaría. El conde Timán pensó por un momento al escuchar la palabra familia y le dijo que si había algo en lo que pudiera ayudarlo, debía decirlo, que mientras no fuera algo imposible, se aseguraría de que sucediera. Chris respondió que si ese era el caso, esperaba que la casa Timán dejara atrás las viejas rencillas con la casa Khazar, lo que sorprendió al conde Timán. Añadió que en lugar de la actual relación enemiga en la que siempre se mostraban los dientes, deseaba que pudieran tener una relación amistosa pero competitiva, una en la que pudieran planear avances adecuados juntos, algo que coincidiera con el hecho de que eran parientes de sangre. El conde Timán dudó en estar de acuerdo, pero Chris le dijo que seguramente también sabía la verdadera razón por la cual sus dos casas estaban en conflicto, la manipulación detrás de escena del clan principal. Si las familias ramificadas trabajaran juntas, el clan principal podría sentirse amenazado, lo que significaba que era un plan para mantenerlas como simples perros guardianes de la casa. El conde Tirán le preguntó si estaba sugiriendo una revuelta contra el clan principal, pero Chris respondió que no tenía tales pensamientos en absoluto. Simplemente creía que no deberían ser sometidos por algo que el clan principal había hecho mal. El conde Timán le dijo que era profundo y no podía creer que Chris pensara tan lejos en el futuro. Chris agradeció al conde por su elogio y preguntó si aceptaría su solicitud. El conde Timán suspiró y respondió que por primera vez en mucho tiempo, debía contactar a ese mocoso de Redón, lo que hizo sonreír a Chris, sabiendo que si pudieran unir sus fuerzas de esta manera, podrían establecer un frente mucho más firme durante la era de la destrucción. El conde Timán luego golpeó a Alois mientras le preguntaba qué estaba mirando, recordándole que también había dicho que tenía algo que decir. Alois carraspeó, y tímidamente, le entregó la píldora de ceniza. Luego explicó que cuando llegó a la cueva, la píldora de ceniza estaba en el suelo, y como Chris no mostraba señales de despertar, se aseguró de ocuparse de ella. Chris aceptó la píldora de ceniza, pero le dijo en tono de burla a Alois que si resultaba que estaba tan agradecido, quería darle más cosas, podría darle todas las que quisiera, lo que molestó a Alois. El conde Timán se rió al verlos y le dijo a Chris que como había dicho, dado que estaba tan agradecido, le daría un regalo. El conde Timán luego le entregó una piedra de invocación que podía almacenar hasta una bestia demoníaca de rango 4. Chris se sorprendió al verla, sabiendo que era un artículo increíblemente raro, pero el conde Timán no había terminado y le informó que haría un informe para que Chris pudiera participar en el rito sagrado de la magia oscura. El conde Timán le deseó buenos resultados, y Chris le agradeció tanto el regalo como el aliento. El conde Timán luego se dio la vuelta y salió de la habitación con Alois para dejarlo descansar. Chris le sonrió suavemente, y una vez estuvo seguro de que se habían ido, preguntó a alguien por qué no salían. Entonces, una sombra oscura y roja emergió de la cortina, y Simon se reveló a Chris, diciendo que como esperaba, no era una coincidencia que Chris lo hubiera descubierto. No podía creer que Chris hubiera visto a través de la invisibilidad que ni siquiera el conde Timán podía detectar. Chris explicó que podía oler el aroma de la sangre, y Simon lo saludó respetuosamente antes de presentarse como el mayordomo del clan de magia oscura. Chris se preguntó si eso significaba que Simon era el secuaz del jefe anciano del clan y de donde había escuchado antes el nombre de Simon. Luego apretó fuertemente su mano, dándose cuenta de que Simon era el maestro de los magos de la sombra de sangre, el líder. Los magos de la sombra de sangre no diferenciaban entre el imperio mágico y el dominio de la luz, eran una organización psicótica que se deleitaba en la matanza indiscriminada y el terrorismo. Su líder era un demonio que había alcanzado el nivel de poder de 8 estrellas, y durante la fase final de la era de la destrucción, alcanzó las 9 estrellas y se convirtió
convirtió en el 10º rey demonio. Chris ni siquiera podía contar cuántas veces casi habían muerto por culpa de ese líder, y ahora Simon estaba frente a él, la carne y la sangre del rey demonio de la carnicería. Simon entonces le dijo que nunca imaginó que el joven maestro de la casa Khazar sería tan asombroso, no solo porque había logrado eliminar a un demonio, lo que sorprendió a Chris. Chris se preguntó cómo Simon sabía eso, ya que estaba seguro de haber eliminado el clon. ¿Sería que Simon había visto la luz de la división del Mar Muerto? Entonces le dijo a Simon que no tenía idea de lo que estaba hablando. Simon entendió que estaba haciéndose el tonto. Luego explicó que después de ir a la cueva, incluso el cadáver del rey demonio había sido completamente aniquilado, sin dejar rastro. Sabía que no se trataba de una invocación inversa, y para que fuera una vaporización completa dentro de la cueva, estaba impresionado por la habilidad de Chris, lo que sorprendió a Chris. Simon luego le preguntó si podía explicarle cómo lo había hecho e informó que lo que dijera se reportaría al jefe del clan anciano, pudiendo considerarlo como una evaluación, pero Chris respondió que no entendía por qué necesitaba revelar su carta secreta. Simon se quedó confundido al escuchar esto y repitió que se reportaría al anciano, pero Chris le dijo que si él fuera el jefe del clan anciano, no querría a un pequeño nerd que respondiera cada pregunta, sino a un depredador que mantuviera sus garras ocultas hasta el final. Esto sorprendió a Simon. Luego sonriendo, le dijo que realmente era una persona interesante, pero Chris simplemente le preguntó si no iba a disculparse. Simon le respondió preguntando por qué debería disculparse. Chris respondió que normalmente era difícil diferenciar entre una invocación inversa y una aniquilación completa solo con los rastros, por eso el conde Turman lo había malinterpretado como una invocación inversa. Sin embargo, Chris creía que había sido aniquilación, y para él, el razonamiento era simple. Una vez que lo pensó, luego señaló a Simon y le dijo que eso era porque él mismo era el invocador. También le dijo a Simon que este era un caso de invocación de descendencia demoníaca, en el que un miembro del clan casi muere, y preguntó qué pasaría si el jefe del clan anciano escuchaba que Simon había sido el que causó el caos. Simon, derrotado, aceptó y dijo que asumiría la responsabilidad, pero Chris respondió que debían mantenerlo en secreto, lo que confundió a Simon. Chris simplemente le recordó que le debía un gran favor, lo que sorprendió a Simon. Luego Simon preguntó si eso era un trato, y Chris respondió que sería genial si así lo entendía. Simon, riendo, respondió que lo entendía, luego activó su sigilo mientras le decía a Chris que no olvidaría la misericordia que le había mostrado. Añadió que había sido un placer conocerlo ese día y esperaba verlo pronto, y que contaría los días hasta que Chris llegara al clan principal. Luego Simon desapareció. Chris sabía que Simon sería alguien con un papel importante durante la era de la destrucción, por lo que absolutamente necesitaba formar una conexión con él para cambiar el futuro. Al día siguiente, su equipaje flotaba en el aire mientras él estaba ocupado arreglándose la corbata. Marie, que estaba controlando el equipaje, le informó que ya había terminado los preparativos para regresar a casa, y él la felicitó por ello. Alguien tocó la puerta. Era Alois, preguntándole si ya se iba, pero él simplemente le dijo a Alois que usara su título, lo que lo sorprendió. Luego le recordó a Alois que había dejado pasar eso ayer frente al conde, pero una promesa era una promesa, y desde ahora en adelante siempre debería llamarlo hermano mayor, lo que enfureció a Alois. Alois gritó que él tenía 2 años más que él. Luego le preguntó a Alois si tenía algo que quería decirle. Alois respondió que había venido a advertirle. Alois le dijo que ya que había dicho que todos eran familia, después de escuchar eso, sintió que no estaba bien hacerle esto a la familia. Alois entonces le advirtió que tuviera cuidado. Estaba seguro de que Chris ya lo sabía, pero el que más se oponía a su participación en el rito sagrado de la magia oscura era Loin. Alois preguntó si estaba en lo correcto al pensar que Chris sabía que incluso entre 2 estrellas, la brecha entre la familia principal y las familias ramificadas no era la misma. Explicó que los elixires más grandes, las técnicas más poderosas de la familia principal, la bendición de la magia oscura y la línea de partida para los descendientes directos. Todo eso estaba mucho más adelante que donde comenzaban ellos, las familias ramificadas. Eso significaba que Chris sería una presa fácil, pero Chris solo sonrió y respondió con su propia advertencia. Le dijo a Alois que no participara en el próximo rito sagrado de la magia oscura y explicó que lo decía por su propio bien, lo que sorprendió a Alois. Alois luego gritó furiosamente que aunque Chris lo decía por preocupación, no iba a dejar que monopolizara la energía oscura pura. Pero Chris le dijo con confianza que tuviera en cuenta que no importara quién fuera su oponente, se arrepentirían de enfrentarse a él en el rito sagrado de la magia oscura. Alois, enojado, lo llamó un mocoso insolente, pero Chris lo ignoró y le dijo a Marie que debían irse. Luego le dio una palmada en la espalda a Alois de manera burlona, diciéndole que pensara mucho en su advertencia para que no lo lamentara después.